Buenas chicos, de vuelta por España. Hoy tenemos la suerte de comenzar de nuevo una tirada de podcast con dos amigos del programa, el juez Francisco Serrano y Casimiro Villegas. Antes, aunque no lo habéis podido apreciar, hemos estado hablando un poquito de todo, ¿no? De wokismo, de lo que está pasando ahora con los asesinatos de un tipo de persona por toda Europa y cómo se está volviendo de imposible el vivir aquí en España. Nosotros venimos de Portugal y aun estando cerca, el cambio se nota bastante. Entonces, hoy venimos a hablar un poco de todo, ¿no? No tenemos un guión como tal, pero seguro que va a haber por ahí gente a quien le duela lo que vamos a hablar, ¿no? Hombre, vamos a hablar de las verdades, ¿no? De la realidad, de la situación que está viviendo nuestro país, que nos debe de preocupar, por lo menos a la gente que queremos a nuestro país y a nuestros conciudadanos, que sufrimos mucho cuando vemos estas noticias tan alarmantes y que nos ponen los vellos como escarpias, ¿no? Nuestros seguidores os conocerán ya, pero bueno, vamos a hacer una breve introducción de cada uno, ¿vale? Quiero que os presentéis y eso, para la audiencia. Pues empezamos, Casimiro. Sí, yo soy Casimiro Villegas Montero, soy policía local de Sevilla. Estoy en una situación administrativa ya prejubilado por unas lesiones psicofísicas y nada, y me he dedicado pues a estudiar mi caso y a través de mi caso estudiar otros casos, sobre todo en el tema de la violencia extrema. Me estoy especializando sobre la violencia extrema y en breve pues voy a intentar que a finales de este año, a principios del siguiente, publicar mi libro sobre que va a ser prácticamente un trabajo científico, una tesis doctoral sobre una ciencia que en España prácticamente no existe, no se imparte, como es la violencia como ciencia, como una ciencia de la criminalística y que en este país pues verdaderamente está totalmente denostada y rebajada, dispersa en otras ciencias como puedan ser la criminología, como pueda ser el derecho, como pueda ser la psiquiatría, pero aquí pues habla de violencia extrema, que su verdadera calificación legal es el uso de la fuerza legal o policial. Y en ese ámbito es en el que me estoy moviendo como autoayuda y como comprensión y también para ayudar a otras personas que puedan sufrir esta lacra de una violencia que nosotros en nuestro país hasta hace 20 años desconocíamos. Pues ahora que hay otra vez de nuevo con vosotros, estoy encantado, además con un amigo, con Casimiro, que además es que somos amigos de hace ya muchos años, cuando yo todavía era magistrado, y ahora pues he tenido la oportunidad de conocernos más porque además estoy defendiendo en un asunto, precisamente en ese asunto donde él está reclamando a los ladrones, a los que le asaltaron de noche y atacaron su domicilio, su intimidad, lo que es más sagrado por una persona, que es su morada, a ella, su mujer, pues estamos ahora reclamando, qué locura, reclamándole la responsabilidad civil a los que precisamente son los criminales, los delincuentes, que es que hemos vuelto locos. Entonces yo soy ahora abogado en ejercicio, por eso defiendo a Casimiro, y soy magistrado en excedencia. Magistrado de excedencia llevo ya muchos años, pues porque he sido, entre otras cosas, porque la justicia tal como está hoy en día, es que realmente es un tema complicado. Yo soy juez de vocación, pero de vocación de verdad, de los que venimos ahí a servir a la justicia, venimos a servir a los ciudadanos, a las personas vulnerables, y realmente eso en la justicia hoy en día, en esta España que estamos ahora teniendo que padecer, es difícil. Porque la justicia está muy mediatizada también por ideologías políticas y yo he sido represaliado precisamente por una ideología que es la que quiere imponerse por encima incluso del principio de legalidad, que es el que tienen que respetar y cumplir los jueces, que es la ideología de género. Represaliado desde el 2010. Y sigo represaliado porque he sido un juez molesto y desde el momento en que he puesto
blanco sobre negro lo que piensan muchísimas personas, incluso me metí en política, tampoco me lo perdonaron, porque gracias a ese paso que yo tuve breve por la política, que fue muy breve porque la política fue muy decepcionante, pues resulta que hubo un cambio político aquí en Andalucía que se permitió que se pudiera pactar para que no siguiera el PSOE gobernando, pues probablemente otros 40 años, que esto ya se había perpetuado como el cortijo del PSOE, y eso no me lo perdonaron. Entonces ahora yo intento sobrevivir en este país, ejerciendo de abogado, por lo menos en libertad, y pues echando de menos también mi vocación de juez, pero que si Dios quiere, antes de jubilarme, mi idea es tener que volver a la carrera judicial, entre otras cosas, para tener una jubilación decente que me pueda permitir vivir los últimos años de mi vida a mí y a mi familia. Y chicos, vosotros en todo este tiempo, porque tú eres policía, tú has sido juez, habéis estado los dos muy de la mano de lo que ha sido la ley en española. ¿Qué cambios habéis visto realmente significativos en todos estos años y qué cosas echáis de menos de las cosas de antaño, hace 10, 20 años, que parece que fue ya hace otra vida, ¿no? Yo como policía lo que echo de menos es el principio de autoridad. El principio de autoridad se ha perdido. Cuando tú tienes una jurisprudencia o tienes unas leyes que no respaldan el principio de autoridad de los agentes de la autoridad, porque cuando yo estuve en la academia de la policía, yo soy policía de la EXPO, aprobé mis oposiciones en el año 90 y a nosotros no nos paraban de repetirnos como papagayos todos los profesores que nosotros los policías éramos los ojos de los jueces en la calle. Eran los ojos de los jueces y de los fiscales en la calle. Y te das cuenta de que al cabo de unos años llega un juzgado con detenido y todo eso, y de quien tú te crees que tú eres los ojos, lo que te tiran son puñados de sal a los ojos, ¿vale? Para que no... En fin, estamos atravesando lo que ha dicho don Francisco de ideología. Una ideología que se pone hasta por encima de las leyes, ¿no? En lo que yo estoy tocando, lo que es la violencia extrema, te das cuenta de que parece que el artículo 22 de los agravantes del Código Penal está ahí de adorno. Eso no se toca, y cuando lees la doctrina mayoritaria te llevas las manos a la cabeza, ¿no? O sea, hay una serie de detalles ahí que dejan indefenso a la víctima. Estamos en una ideología más que pro víctima, totalmente pro criminal. ¿Y por qué creéis que se da eso? Pues precisamente, mira, yo es que también saqué las oposiciones a la carrera fiscal y a la carrera judicial, igual que Casimiro, en el año 90. Tenía 25 años. Y el otro día me preguntaba una amiga en Barcelona que si consideraba que había visto mucho cambio en estos años. Digo, totalmente. No tiene nada que ver lo que había en la justicia en la que yo creía y que yo entré a servir en el año 90 con lo que hay ahora. O sea, es que nos han ido recortando derechos a base de mentiras, a base de ideologías, el principio de autoridad, la defensa de un Estado procriminal, la ocupación de viviendas, cosas que hace pues 25 años, 25 o cuando yo estábamos 30 años, que eran impensables. Es lo de la teoría esta de que poquito a poco nos van comiendo y la gente se lo va tragando. Y algo que era impensable, ahora resulta que se lo ha normalizado. Entonces, ¿cómo ha ocurrido eso? Pues desde luego ha sido algo que ha ido progresivamente. Y nos han ido comiendo derechos y sobre todo, no es que solamente se ha perdido el principio de autoridad, lo que se ha perdido es el sentido común. Efectivamente. Es que tenemos unos gobernantes que parecen retrasados mentales y gobiernan a un país que parecemos retrasados mentales. Y yo me meto también porque soy de ese pueblo. Y es que no cabe un tonto más en España. Y esos tontos encima son los que nos gobiernan. Porque es que yo prefiero algunas veces casi que nos gobierne alguien malo que un tonto. Pero es que nos gobiernan tontos malos. Es que entra un tonto por Tarifa y se cae otro por la Estaca de Bares. Es que no caben más. Y esos son los que nos están gobernando. ¿Qué ha pasado? Pues que resulta que el talento ha desaparecido. En la política, que yo he sido político, es que es algo degradante. Es que él te dice, estás aquí para servir al partido en vez de para servir al ciudadano, para servir al interés general. Eso es lo que interesa. O sea, una política totalmente degradada. Una sociedad degradada, una justicia degradada, que es consecuencia de todo eso.
O sea, que es que al final esto es como si fuera una metástasis, un cáncer, que nos ha hecho vivir lo que estamos viviendo y que va a tener difícil solución, ¿eh? Esto va a tener difícil solución. Porque si dices, no, es que no nos gusta este partido, no nos gusta el que nos está gobernando, pero es que tampoco se ven muchas alternativas. Son lo mismo también. Es que no se ven muchas alternativas. El wokismo que hemos estado antes hablando, es que está también generalizado. Es que está generalizado. ¿Pero no crees que está llegando a su fin? No, sí, mira, eso parecía también imposible. Es que, claro, es que es la teoría del péndulo. Es la teoría del péndulo. O sea, que un extremo los lleva al otro. ¿Por qué está Trump? Porque antes estaba Biden. O sea, porque es que pasamos de un extremo al otro. Y yo siempre que he sido de intermedio, porque yo creo que el sentido común te hace estar en el punto intermedio, yo me siento dependiendo de dónde va la corriente, hay que mantenerse en ese punto, lo cual es muy difícil, porque al final si la corriente va para allá te lleva, y si la corriente viene para acá te vuelve a llevar, pero para otro sentido. Y eso es muy difícil, pero en política y la sociedad muchas veces lo que hay es los extremos que llevan al otro extremo. Y malo es un extremo, también puede ser malo el otro. ¿Eso qué te hace pensar? Pues que realmente hace falta eso, sobre todo mucho sentido común, razonar, en que la gente razone, que hay que hacer cambios, pero si es que la gente no tiene capacidad crítica. ¿Y cómo lo llevas a pensar eso? A razonar. Pues es que cómo le vas a llevar o sea, si resulta que a la sociedad llevan años precisamente haciendo que sea lo primero decadente es la formación, la educación. Justamente por eso. Porque la gente no piense. O sea, que tú te llevas a la gente joven, de momento es que el tema, para que tú seas crítico tienes que tener cultura, tienes que tener una formación que no existe. Tú te ves a la gente con los móviles, o sea, totalmente encefalograma planos. Sí, pero me parece curioso porque precisamente el móvil puede ser una herramienta que te ayude a saber prácticamente de todo a día de hoy o todo lo contrario. Entonces, no sé hasta qué punto es que no haya acceso a la formación. Quizás no todo el mundo está dispuesto a ser culto, ¿no? Es un ejercicio. Es que necesita esfuerzo. Es que claro. necesita esfuerzo. Es que la gente no está en el móvil precisamente para aprender, no. para ver TikTok. Sí, exactamente. Es que están viendo TikTok. ¿Entiendes? No están ahí precisamente para entrar, porque claro, el móvil también es una fuente de conocimiento. Pero no tienen que eso les importa un pimiento. Que a mí lo que me importa son las chuminas del TikTok. Entonces, claro, tenemos una juventud, una sociedad con encefalograma plano, que al final, que es la sociedad que es la que quieren imponer, porque es la sociedad más fácil de llevar. ¿Pero quién la quiere imponer? Pues los dictadores. Es que para una dictadura, yo decía yo con Quintero hace ya unos años, que eso que lo he dicho yo aquí, la peor dictadura es la que se disfraza de democracia. Totalmente. Para un dictador, lo mejor es tener un pueblo de borregos, porque un pueblo rebelde, un pueblo que se rebela sabiendo que está ante una dictadura, ese pueblo es más difícil de llevar y de llevarlo como un rebaño. Ahora, si yo tengo a un pueblo que es un rebaño, pues entonces le convenzo de que está en una democracia cuando es una dictadura. ¿Pero quiénes son esos dictadores? Pues ahora mismo los que nos están gobernando. El primero, Pedro Sánchez. O sea, ¿crees que a nivel nacional? Pero a nivel nacional y a nivel internacional. Claro, ahí donde quiero llegar. Y a nivel internacional. O sea, que es que esto al final de cuentas son también títeres de otros supragobiernos que realmente están controlando. Y eso ha habido ya un par de cosas, entre ellas lo de ahora de Trump, que les ha supuesto una zancadilla, ¿eh? Les ha supuesto un inconveniente, porque todo esto lo que está detrás es la Agenda 2030, ¿eh? Y eso no solamente es Sánchez, es a nivel internacional. Y sobre todo de esta Europa decadente, donde, mira, por ejemplo, Portugal, donde estáis vosotros, es un poco que se escapa algo. Se escapa algo. Pero es que aquí en España es punta de lanza de ese wokismo y de esa Agenda 2030. Y no solamente es el gobierno de Sánchez, ¿eh? No. O sea, vamos a tampoco engañarnos, ¿eh? O sea, que es que vivimos pues, una mala época precisamente pues, para el planteamiento crítico, para el talento, para el esfuerzo, una serie de valores que los dejamos ahí porque realmente parece que son secundarios y son los valores que nos enseñaron nuestros padres y que tendríamos que inculcarles a nuestros hijos. Y no se está haciendo así. No, pero se está abriendo una brecha, yo creo, porque al final es lo que dice Pablo, hay más herramientas que nunca. Tenemos más acceso a la información que nunca. Ahora con la inteligencia artificial. Pero claro,
también tenemos más acceso a contenido pornográfico, a contenido de entretenimiento vacío. Sí, pero entonces una elección. Un problema que tenemos con las nuevas tecnologías es la cultura de la inmediatez. La gente no quiere saber, la gente quiere sentir. Exactamente. Y ese es un problema muy grande que se da en los institutos y en las universidades. Yo estudié mi carrera a destiempo, yo no fui estudiante convencional, yo estudié mi carrera en el turno de tarde en la Universidad Hispalense en la década de los 90 y de aquellos polvos estos lodos. Yo el viernes cuando íbamos a hacer las prácticas tocaba barrilada y te veía ya a los alumnos alcoholizados, tirados allí en la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, que es un monumento, allí en el césped, en los jardines, allí tirados, las botellas, se te quedaban los pies pegados a la entrada de la universidad. Y yo con la gente que teníamos 30 y tantos años, dice, esto va a acabar mal. Y mira cómo está acabando. Esto se veía venir. Desde los 90 ya lo veíamos mucha gente. Claro, porque era un plan realmente. Claro, por supuesto. Planificado. ¿No? Y además, es que eso no cambia de la noche a la mañana. Claro. Es que esto viene de atrás, ¿no? Y los profesores, tú veías que tú entrabas en Derecho, pero tenías habías aprobado tu oposición de policía, tenías una cultura, habías leído, habías pasado una academia de policía para una expo, que fue una academia bastante comprimida, ¿no? Donde dimos hasta inglés, historia de Sevilla, y te veías profesores mintiendo a los alumnos, ¿no? Y decía, bueno, me levanto la mano, le digo a este hombre que está mintiendo. Había catedráticos en la Hispalense que decían a los alumnos que los musulmanes habían estado 8 siglos en Sevilla, cuando eso es mentira. Sevilla reconquistada en el 1248 por San Fernando III de Castilla, que está el cuerpo incorrupto ahí en una cripta en la Catedral de Sevilla. Los musulmanes estuvieron en Sevilla 535 años. Sin embargo, Roma sí estuvo aquí 7 siglos. Y de Sevilla Itálica salieron 2 emperadores romanos. Y los generales hispanos eran los amos de Roma. Y los hispanos fuimos durante 2 siglos, dimos 4 emperadores, fuimos los amos de ese imperio. ¿Y dónde está el imperio romano aquí en Sevilla? ¿Quién defiende a la Sevilla romana? ¿Quién defiende el siglo de oro? ¿Quién defiende la cultura hispánica? Es que... Esa es la pregunta, ¿quién lo defiende? ¿Quién defiende el hispanismo? La capital de la hispanidad se la va a llevar a Miami, ni se la va a llevar a Cartagena de India, ni se la va a llevar a Madrid, se la va a llevar a Miami. Y Sevilla, que es la cuna de la hispanidad, está por uvas. O sea, es que es una vergüenza. Casimiro, que los planes de estudios no se puede estudiar ya los alumnos más para allá del siglo XIX, más para atrás. O sea que tú imagínate cuando tú le hablas a un niño de quién es Adriano, te dice que de qué equipo juega. Y Trajano, ¿qué equipo juegan? Es que no tienen ni idea de lo que es, por ejemplo, de la historia de Roma, ni idea. Pero es que tú preguntas a los universitarios. Bueno, yo he llegado, la bandera de los tercios, la Cruz de Borgoña, yo he visto jóvenes que se creían que era la bandera de un equipo de motocross. Ah, sí, claro. Sí, es triste, muy triste. Y te dice que quién era Quevedo y te dice que es uno que canta. Vamos a ver, que es el tema también de por qué estamos así. Sí, porque la gente no tiene cultura y a las nuevas generaciones se están precisamente formando para estar deformadas. Efectivamente. No, ese es el interés, de que no tengan capacidad crítica. Y tú me votas porque te soy simpático y porque además mañana te digo que te voy a dar un caramelo o te voy a invitar al cine. Y ya está. Y no tienes capacidad de decir lo que es lo bueno y lo malo, porque para decidir lo que es lo bueno y lo malo tienes que estar formado en valores. Y si tú no estás formado en valores y no tienes cultura, pues eres un pueblo de borregos. Y un pueblo de borregos, cualquier dictador lo controla con la punta del pie. Ese es el problema. Esa es la realidad. ¿Y cómo cambiaríais la situación actual de España? Porque vemos muchos problemas claramente, porque los hay, pero siempre todo el mundo habla de queja, pero vamos a aterrizar aquí. ¿Qué podríamos hacer para que España cambie? Cambiar es lo que ha dicho don Francisco. Esto tiene una metástasis, tiene un cáncer y lo que hay que curar el país. ¿Cómo se cura el país? Con las nuevas generaciones, plan de estudio. Pero no tienen hijos, ¿quién tiene que tener hijos? Hombre, es que los hijos hay que preparar una sociedad, que hay una palabra maldita
hay una palabra maldita que no la quiere decir ningún político ni la quiere decir ningún funcionario de alta escala, ¿no? de escala técnica, y la palabra que en España está prohibida es la siguiente: reindustrialización. Reindustrialización. Aquí nadie escucha tú decir de reindustrializar país. España, yo cuando era niño, bueno, y don Francisco, que somos prácticamente de la misma generación, España era la 8ª potencia económica del mundo. Sí. España era la 2ª flota pesquera del mundo. España competía con sus astilleros, con todos los buques, ya fueran de militar, o sea, lo que era barcos, buques de guerra con buques de marina mercante. España era una superpotencia en todo, tenía, bueno, de motocicletas, de vehículos, de aviones, de locomotoras. Las locomotoras diésel españolas eran famosas en el mundo entero, o sea, que la industria del juguete, la industria del calzado, de automóvil, de camiones, camiones tenemos Barreiros, Pegaso, los tractores, Ebro. O sea, nosotros hemos sido un país que no dependíamos de nadie prácticamente. España era un país que en la década de los 70 y los 80 era un país que tenía un mercado tanto interior como exterior. Y aquí de la noche a la mañana, que te costaba un café 100 pesetas, pasó a costar 1,166 €. Ya, pero Franco era el malo. Pero que tú estás hablando de una época de fascista. Claro, esto verdaderamente... Claro, vivimos muchísimo mejor, aunque vivamos peor, pero no están los fascistas. Yo una familia en la década de los 80, que el cabeza de familia ganaba 140 o 150 mil pesetas, se permitía el lujo de mantener su casa, tener un piso como en Chipiona, que más de la mitad de los sevillanos tienen, o en Matalascaño, o en Chipiona, o en San Lucas, tienen un apartamento con su sueldo, y mantenían a su familia y le daban carrera a su hijo. Coche. Y teníamos una clase media muy poderosa, que fue lo que se gestó en la época que le llaman tardofranquismo. Y eso fue una clase media de gente trabajadora, de que los españoles se perdonaron. Aquí vino un presidente que no había nombrado su nombre y reeditó el guerracivilismo. Y yo veo gente con 30, con 40 años hablándote de Franco como si lo hubieran conocido ayer. Cuando falleció Franco yo tenía 11 años. O sea, yo me acuerdo perfectamente el día que falleció Franco. Nos pusieron marchas militares y por la noche pusieron una película que era Objetivo Birmania, que yo no la he vuelto a ver más en la televisión. O sea, que es que verdaderamente, ¿qué nos están hablando? Es que un pueblo que se deja tratar como imbéciles, como idiotas, ¿de qué es? En la materia que yo domino, pues estamos en un estado, como he dicho, un estado procriminal, donde la gente hay un odio cerval a la propiedad privada, un odio cerval a la legítima defensa y un odio cerval a las armas en su función de autoprotección. ¿Y qué están buscando? O sea, ¿qué quieren? ¿Caos? O sea, quieren crear el caos. Que prefieren sacrificar ciudadanos. Prefieren sacrificar ciudadanos. El comunismo donde está bien ese es el caos. Para poder tener más control después. Sacrificar la solución, ¿no? Destruye para que nosotros, cuando ya está todo destruido, lo controlamos dentro de lo que es el caos y la destrucción. Entonces, ya lo decía Margaret Thatcher, que para acabar con el comunismo en un país como el comunismo se tiene que acabar el dinero. Es que ya se les está acabando el dinero, se lo están cargando. Porque hemos hablado antes del aspecto ideológico, pero es que desde ese aspecto también económico y de lo que es el propio sentido común de lo que es mantener un país, la línea de producción, de que en un país la riqueza, pues se lo están cargando. Pero es que se lo están cargando poquito a poco, que ya cuando llegue nos damos cuenta, se lo han cargado todo. Claro, y pero la es que gente todas no estas reacciona. empresas... 230 muertos con el tema de la Dana en Valencia. Que no les están dando las ayudas, que dicen que las criaturas todavía en Paiporta tienen que hacer no sé cuántos colas para comprar una barra de pan. Y la gente no se planta en la Moncloa a tomar la Moncloa. Sociedad de vida. Hombre, por favor. Es que que en Serbia, porque hubo 17 muertos en un tema de una estación, porque hubo una negligencia, la gente se ha levantado contra el gobierno de Serbia. Pero es que aquí 230 muertos y la gente contra Manzón, que era el tonto de turno que está por allí. Y contra el gobierno, ni la ministra de Medio Ambiente, ni el presidente del gobierno, ni contra el gobierno que les está engañando y que no les da las ayudas y se están muriendo de asco y en el fango y en el barro, nunca mejor dicho. Y la gente no reacciona.
¿Pero No, qué no, país? la gente no ¿Este reacciona. país ¿dónde estamos? La ¿Dónde gente no vamos? reacciona porque los han sedado, están sedados culturalmente y lo que es la dignidad, el amor propio. Yo veo que la gente no tiene amor propio. Ahora en Austria hemos visto, ¿no? Como un individuo se dedica a cuchillar a gente, a matar a un chiquillo de 14 años. Cuando yo era Sí, no niño, solamente es en cuando yo España, era un ¿eh? niño, vamos, yo no sé, pero a una familia que le asesinaban a un hijo de 14 años, bueno, ya es Ahí lo que dejamos. en aquella época no le hacía falta a la familia, ¿no? Ya se encargaba la fuerza y cuerpo de seguridad que había en aquella Claro, época claro. de Como coger a debería quien de fuera, ¿sabes? Y lo que iba a ocurrir. Pero es que a la gente, a mí lo que verdaderamente me entra en escalofríos es que a la gente le asesinan a sus hijos, se pegan una panza de llorar el día posterior y a la semana siguiente es que ya no se vuelve a escuchar más de ese caso. Nosotros tenemos aquí casos criminales en nuestro país que son escalofriantes. Bueno, para mí la Biblia de la violencia extrema, que se editó en el año 66 a sangre fría, de Truman Capote, verdaderamente es una obra magna. O sea, el que quiera saber de violencia extrema tiene que empezar por leer ese libro. Pero aquí se ha editado 60 años prácticamente después el volumen 2 de Sangre Fría, que es 151 cuchilladas, escrito por Rocío Castrillo, El crimen de Almonte, que sucede dentro de un domicilio y verdaderamente aquí, que es a lo que voy, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿qué está ocurriendo en esta sociedad? Pues es una descontextualización. Cuando tú quieres imponer una dictadura, lo que hace es descontextualizar el escenario de los hechos y desnaturalizar las acciones defensivas y las acciones de las personas, ya a título individual o a título colectivo. Eso es lo que han la hecho. realidad al final. Claro, Sí. si tú tienes todos los días medios de comunicación como un papagayo repitiéndote que, como hemos escuchado, ¿no? Nos vamos a poner con nuestra anuencia. ¡Qué contradicción! Si te opones, ¿cómo vas a tener anuencia? La anuencia es la conformidad. O sea, te vas viendo gente que habla que no sabe. Oiga, es que tiene a gente gobernando este país que no saben. O sea, es que ese es el problema que hay aquí. Si usted, la violencia, o sea, en lo que es el uso de la fuerza legal a nivel internacional, España ha tardado 40 años en coger una regla básica, la de Dennis Thaler, o de los 21 pies, ha tardado la jurisprudencia, ha tardado un magistrado o un tribunal del Tribunal Supremo 40 años en Parece aplicarla. siempre vamos tarde aquí. 40 años. O sea, esta regla nace en el año 83 y es una regla básica del uso de la fuerza. El informe 1/11 de la SOPOL, reacción del policía ante el peligro, o sea, es pura neuropsicofisiología humana. Nosotros los seres humanos estamos hechos, tenemos una composición neuronal, fisiológica y química que estamos condicionados para sobrevivir. Yo he tenido debate en el colegio de abogados con compañeros allí y hemos dicho, mira, por encima del derecho a vivir hay una facultad y otro derecho. La facultad es la dignidad de la persona, porque todas las leyes de derechos humanos, tanto internacional como nacional, empiezan como el primer valor, la dignidad de la persona. La dignidad de la persona es la que informa ya a todos los derechos humanos y a todos los derechos fundamentales. Y el derecho que está por encima del derecho a la vida y del derecho a todo lo que ellos dicen, por eso yo digo que es un Estado procriminal, porque aquí parece que el derecho a la vida nada más que es la del delincuente, es el derecho a sobrevivir. Y cuando tú colocas a una persona en una situación de peligro, en una situación donde esa persona ve seriamente su vida amenazada, la de él y la de su familia y la de su patrimonio y la de su propiedad, por eso digo que se odia la propiedad privada. Oiga, que esto es lo que yo he ganado en mi vida. ¿Por qué? Porque, Francisco, yo se lo he explicado como técnico en la materia. La prolongación física y material de la dignidad humana, o sea, lo que es la prolongación de tu dignidad como ser, como tu amor propio, es tu domicilio, tu casa, donde tú duermes, donde tú te lavas, donde tú comes, donde tú descansas. ¿Quién piensa que va a tener que luchar por su vida dentro de su casa en un Estado de Derecho? En un Estado de Derecho democrático, nadie piensa que va a tener que luchar por su vida. ¿Estaríamos pensando ahora aquí que nos van a abrir la puerta y nos van a asaltar y nos van a acuchillar, nos van a tirotear aquí? No, estamos tan tranquilos. Nosotros no pensamos en eso.
Pero te hablan del principio de proporcionalidad. Sí, como si alguien en su casa se pudiera esperar que a las 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada, vayan a entrar precisamente para asaltar y poner en peligro tu integridad, tu vida, tu patrimonio. Entonces, ¿tú cómo reaccionas proporcionalmente? Tú lo vas a, es algo previsible. Que ese principio no se puede aplicar en ese contexto. Porque es que ese es el principio de supervivencia. Pero es que estamos en esa política procriminal cuando dicen, no, es que hay que entrar. Ahora, es que me hace mucha gracia ahora estos sistemas de seguridad, de alarmas de seguridad, que ahora se anuncian para evitar los robos y para evitar que te roben tu propia casa. Es que es de vergüenza. Bueno, las casas en España... Es de vergüenza. Tú vas con el coche y vas viendo las casas aisladas y son verdaderos búnker. O sea, si ya las tapias, la altura que tiene, las serpentinas, las cámaras, las alarmas, el cartel de cuidado con los perros. O sea, hemos creado un estado de terror soterrado. Y el artículo 19 de la Constitución lo dice claramente: los españoles tienen la libertad de elegir el sitio de residencia. Lo dice claramente el artículo 19, de elegir tu sitio. Y si tú quieres vivir mañana en una casa aislada en medio del campo, que está registrada en el registro de propiedad y que reúne todos los requisitos de urbanismo y todo esto, ¿por qué no vas a vivir ahí? ¿Por qué tengo yo que vivir asustado? O sea, lo lógico es que si el Estado no llega ahí para protegerme, delegue en mí mis medios de protección, pero que no me siga como si yo fuera un geo. O como si yo fuera un experto todos los días repeliendo asaltos a mi vivienda. Es que el que sí tiene que prever que haya una reacción defensiva es el que está asaltando. Él tiene que asumir. El asaltado, al que le están robando, es que lo que pretende solamente es sobrevivir. Pero el que está asaltando tiene que prever que pueda haber, tiene que asumir que puede haber una reacción defensiva. Claro. Ahora, la proporcionalidad, es que yo como juez también en algún caso de Casimiro, es que me indigna. Porque es que lo que falta, que otra vez volvemos, el sentido común a la hora de aplicación de las normas. Vamos a ver, la legítima defensa de domicilio es algo que no solamente, bueno, que está previsto, que ahí no es la culpa también del legislador, también interpreta fiscales y jueces que no tienen en cuenta, no son sensibles, que no tienen formación. Porque no tienen formación y que se hubieran puesto, pero que es que muchas veces tú para juzgar, yo lo sé, que he sido 22 años juez, te tienes que poner en la situación de lo que tú estás juzgando, de la persona que estás juzgando. Y siempre que cuando la vocación de juez es ayudar siempre al más vulnerable. El más vulnerable en una situación así, ¿quién es? ¿El criminal o al ciudadano que le han asaltado su vivienda y se tiene que defender? ¿Quién es? El más vulnerable es esa persona que está defendiendo su vida, la de su mujer. Su vida y la de su mujer. Ya no solamente su patrimonio, es que Casimiro por lo menos la puede contar, pero es que hay muchos que han asaltado sus casas que no lo cuentan, ¿eh? No, la lista, yo tengo la estadística que la publicaré en mi libro, en el trabajo de investigación. La lista es aterradora, ¿eh? De la cantidad de gente que han sido asesinados dentro de sus domicilios. Pero son buenos ciudadanos, ¿eh? Esos son los buenos ciudadanos. Es que muchas veces ahora en esta dictadura el mejor ciudadano es el ciudadano muerto. ¿Pero por qué crees que protegen a ese perfil de ciudadano? ¿Cuál es el fin? Pues yo creo que lo inteligente realmente es ponernos en la situación en la que si están ayudando a eso es porque tendrá un fin, no hacen nada de manera aleatoria. Y tú lo sabes que tú has estado en política. ¿Cuál es el fin de defender a delincuentes? Pues mira, en esa política procriminal muchas veces es que, por ejemplo, volvemos otra vez al tema del voto. Vale lo mismo el voto del Ocupa que de la vivienda que le han ocupado. Que es una aberración. Es una aberración. Es una aberración que existe. ¿Quién me vota a mí? Un americano y se vuelve loco. Yo soy un podemita y a mí ¿quién me vota? ¿El propietario o el Ocupa? A mí me vota el Ocupa. Pues defiendo el Ocupa. Sí, pero ¿cuántos son en número? Porque realmente no son tantos. Bueno, cada vez son más, ¿eh? Sí, pero los ciudadanos comunes y de bien, por decirlo así, son más. Al igual que la inmigración también, ¿no? Pero cada vez van legalizando más inmigrantes. Sí, pero que han llegado de forma irregular a España. Siguen siendo mucho menos los que entran. Pero al final, si van sumando de unos, de otros, tenemos un gobierno Frankenstein, ¿eh? Porque nosotros, a fin de cuentas, oye, que también tengo mucha crítica, lo que es la ultraderecha, porque claro, todo lo que no sea yo es ultraderecha y fascismo. Y al final, los telediarios todo eso va sumando que al final resulta que los enemigos de España, los enemigos de los que somos personas que queremos simplemente
pues ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones como ciudadanos, al final resulta que nos quedamos en minoría, porque la derecha también se divide. O sea, ¿cuál es la solución de este país? Pues no sé, pues mira, en Italia ha salido una Meloni, ahora en Alemania también hay, pero aquí en España tampoco yo con el partido que yo tenía la confianza de que iba a venir a cambiar las cosas, pues también me ha decepcionado. También me ha decepcionado, entonces, pues no sé. ¿Crees que la política por dentro está podrida? ¿Que no hay manera de cambiarlo aquí en España? No te puedes hacer ¿Tú que lo has visto desde dentro? No te puedes hacer ni idea. Y entonces, pero yo es que ahora mismo, si toda la política, y digo toda, está podrida, ¿entiendes? Porque al final resulta, yo lo que está pasando en Vox, lo digo claramente, es que resulta que gallinita que entra por la que sale. Vox sigue creciendo porque hay mucha gente que ve la fachada de Vox, que es una maravilla. Unos valores que yo incluso ayudé a crear eso, a construir esos valores. O sea, yo puse de mi granito de arena en esa fachada tan bonita de los valores, de los principios, en los que confía muchísima gente. Pero es que dentro también hay mucha miseria. Claro. Hay mucha miseria. O sea, con partidos se tiene que construir precisamente con valores también de la democracia, no con la imposición y no admitiendo planteamientos críticos. Claro, pero pasan a formar parte del sistema una vez que son elegidos. Pasan a formar parte del sistema. ¿Cómo van a cambiar lo que les da de comer? Es que pasan a formar parte. O sea, si tú vienes a criticarla, como pasó con Podemos, como pasó con Ciudadanos, si tú vienes aquí a criticar el sistema partitocrático y el nepotismo que hay otros partidos y te integras en ese sistema partitocrático, y resulta que también generas nepotismo y resulta que te prescindes de gente con talento, de gente que puede tener una capacidad crítica con el planteamiento de lo que es esos dirigentes del partido, al final no estás aquí sirviendo a los intereses generales, estás sirviendo a los intereses del partido y de esos dirigentes del partido. Y yo, desde luego, en política no he entrado para servir a nadie, entraba para servir al interés general, para cambiar las cosas. En mi caso, por ejemplo, aquí, ¿por qué votó muchas veces en el año 2018 a Francisco Serrano como candidato a la Junta de Andalucía? Pues porque yo era el mayor exponente contra la dictadura de género. Había escrito ya un libro que se titulaba precisamente La dictadura de género. Y entonces eso es algo que yo quería llevar para adelante. Pues no, y no dejaron. Vamos a abrir ese melón. ¿Por qué imponer una dictadura de género? Pues porque es la ideología que está de moda, pero que está de moda desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo la han vestido? ¿Cómo la han edulcorado? Pues que es que hay que defender a las mujeres maltratadas. Y es mentira. Pero no es una moda. O sea, que hay que defender, pero no es una moda, no. Es que una lleva moda. Ya desde el año 2004. Pero es intencionado. O sea, Sí, esto es pero al final es más fuerza laboral dentro de. Pero vamos a hacer mayética, vamos a hacer la doctrina de Platón. Después de Valverde, yo decía que había que cambiar cosas porque había mujeres que yo veía que estaban maltratadas y la legislación en ese momento no las protegía, porque mujeres maltratadas hay y habrá. Y a esas son las que tenemos que proteger, a las que tenemos que proteger. Pero para eso tenemos que hacer una definición de lo que es el maltrato, oye, que sea en su justa medida. Y ya está lo que es una mujer. Sí, ya eso está también. Lo que es una mujer hay que definirlo. Pero si es que hemos perdido sentido común. Claro. Es que realmente estamos perdiendo la cabeza. El menos común de los sentidos. El menos común de los sentidos. Claro, o sea, que todo el mundo estamos aquí. No, usted es negacionista de la violencia de género. No, vamos a ver. ¿Negacionista de qué? Si yo soy precisamente quien más he querido defender y de mi despacho ahora mismo yo defiendo a muchas mujeres maltratadas. Pero muchas mujeres maltratadas que es que ni saben que lo son. Que ni saben que lo son. Ahora, que vaya una mujer precisamente a alguien que vive... Porque una cosa es luchar contra el maltrato, otra cosa es vivir del maltrato y de la violencia de género. Que vayan a un chiringuito de estos de la violencia de género y les aconsejen poner una denuncia porque saben que van a sacar beneficios. Ella y los que le aconsejan, porque también cobran ellos subvenciones según el número de denuncias que se presentan. Pero creo que es lo que tú dices, que viven del caos, porque al final es pervertir, que es un maltrato, pues lo que ha pasado con Rubiales es un maltrato ya de por sí. Entonces yo lo que creo que acaban desvirtualizando un poco la realidad, porque ¿qué es un hombre, qué es una mujer? Es que te tienen que hacer creer y te tienes que ver lo que te quieren que veas. O sea, pero es que aunque te pongan la imagen por delante,
Eso es una agresión sexual. ¿Qué componente sexual tiene el pico de Rubiales? A mí no me cae Rubiales nada simpático, ¿eh? Pero desde luego, mucho más agresores sexuales son Monedero, Errejón y... Y no vamos a decir todavía, pero sería próximamente. Pero vamos a ver, en estos casos... Pero qué hipocresía, eso es hipocresía al cubo. Sí. O sea, que se hable del pico de Rubiales, que no me cae simpático Rubiales. Me parece un tío grosero y además tiene otras cosas por las que responder que son mucho más graves. Pero que por esto tengamos que abrir telediarios, medios de comunicación, prensa, y que nada más que se hable de eso y resulta que el partido que es el exponente del feminismo, la defensa de las mujeres les importan un pimiento. Totalmente. Les importan un pimiento. De hecho, me parece hasta un insulto. Es un insulto que eso se considera agresión para las mujeres que de verdad lo sienten eso y lo viven. Escrito yo. Es que la primera que se tendría que tener ofendida con todo esto es la mujer que sufre la propia maltrato. Mujer, sí. Que a mí me ha pasado. Es que hay mujeres que se indignan de esto. ¿Por qué? Porque la que realmente más sale perjudicada de una denuncia falsa abusiva, que dicen que no existe nada más que el caso de ellos, resulta que la más perjudicada es la que sufre un auténtico maltrato de día a día. Esa es la que está más perjudicada, porque el sistema de protección resulta que no se vuelca con ella, se vuelca con una masa de mentirosas y de aprovechadas. Y la que realmente hay que protegerla no se la protege. Es tan difícil de entender eso. Esto es pecado lo que yo estoy diciendo, que es una realidad que yo estoy viendo y que Casimiro lo ha visto como policía, que lo ven policías, guardias civiles, fiscales. Bueno, pero no, es que hay que estar formado en perspectiva de género. Hombre, somos fascistas. Nosotros cuando salieron las primeras medidas cautelares, como las órdenes de alejamiento, nosotros nos llevábamos las manos a la cabeza a los policías. Y se lo decíamos a los fiscales, digo, esto es una locura, ¿eh? Una orden de alejamiento no vale para nada. O sea, desde el punto de vista físico y material no vale para nada. O sea, una persona que está determinada a acabar con la vida o agredir a otra, la orden de alejamiento, ¿qué es lo que es? Un papel. Un papel. Un acuerdo. Que pone ahí, un acuerdo. No hay nada. Cosa distinta es lo que está diciendo don Francisco, ¿no? Desde el punto de vista del juez, ¿no? Es medidas cautelares de protecciones reales, ¿no? Claro. Reales contra esa mujer. Yo me acuerdo a principios de los 90, ¿no? Cuando venía una mujer a denunciar allí, pero nosotros, la policía local de Sevilla, era una policía muy... En la década de los 90 era una policía muy orgánica, era muy autosuficiente. Teníamos nuestra propia inspección de guardia, ¿no? En el pabellón de Brasil, ¿no? Y yo me acuerdo cuando ya me tocaba servicio de fin de semana, ¿no? Tocaba de apoyo a la inspección de guardia, los compañeros veteranos de allí que estaban de instructores, iba a venir una mujer a denunciar, señora, piense usted muy bien lo que va a hacer, ¿no? ¿Se le ha proveído a estas personas de una vivienda en la otra punta de España? ¿Una nueva identidad? ¿Una nueva vida? No. Usted denuncie, nosotros detenemos a su marido, va a estar detenido, va a pasar a disposición judicial, lo van a poner el juez en libertad y usted mañana va a volver a su casa. Porque además en los años 90 la pena que había en esos casos era arresto domiciliario porque se consideraban delitos leves. Entonces, a esa mujer la tenemos totalmente desprotegida. Pero volvemos otra vez a la ley del péndulo. El péndulo. Tenemos de esa desprotección absoluta, donde el maltrato doméstico, el maltrato de la mujer, el maltrato machista del machirulo, del círculo morado, porque el machirulo están dentro del círculo morado, no lo olvidemos, es que la hipocresía absoluta. Pues esa mujer que estaba totalmente desprotegida, había que protegerla, había que hacer una legislación realmente para proteger y sacar de la celosía, de la intimidad familiar, que esa mujer quedaba totalmente desamparada. Pero es que hemos pasado al otro extremo. Es que a la mujer, por el hecho de ser mujer, es víctima y el hombre, por ser hombre nosotros, somos todos maltratadores. Pero vayamos a eso. Usted que ha sido juez, ¿qué opina, por ejemplo, de la ley trans? Que nosotros tuvimos aquí un invitado que era mujer... Pero yo tengo clientes que son trans. ¿Sí? Estos trans normativos. ¿Qué es eso? Transnormativos, el que yo me identifico como mujer porque tengo derecho a identificarme. Y luego los critican y le dicen, eso es fraude de ley.
No, señor, no es fraude de ley. La ley es un fraude. Exactamente. Que es distinto. Que es muy distinto. Si tenemos una ley que es un fraude, pero dura lex, sex, lex, como decían los romanos. Esta es la ley que tenemos. La habrán hecho unos subnormales. Pero bueno, son los subnormales que tenemos gobernando y que hacen las leyes. Y ahora la ley, señor juez del registro civil, usted tiene que aplicarla. Y si yo le digo que soy mujer porque me siento y me autopercibo como mujer, pues seré mujer. Y si me siento que soy un periquito, pues tendrán que decir que soy un periquito. No, lo y malo es tendrán cuando que jueguen con las respetarme. edades. Lo malo es que Con las edades, empiecen a hombre, decir que claro. yo me siento un hombre, por ejemplo, de Pero ¿qué ha 40 pasado? años, Pero llegue es el sistema. y diga me siento La que tengo cultura 10 años. Es el wokismo, ¿eh? Claro. Eso ha pasado en Estados Unidos y ha pasado en Canadá y ha pasado en Inglaterra. Pero el péndulo, yo creo que se ha llegado ya a un límite, Pero es a que un estamos extremo de llegando al locura. otro extremo, Gonzalo. Estamos llegando al otro extremo. ¿Cuál es el y otro extremo? Pues el extremo de totalmente perder el norte y perder el sentido común absoluto y que estamos en una situación del esperpento. La ley no puede ser un esperpento. La ley tiene que ser algo que la sociedad perciba como algo racional. Pero cuando llega el esperpento, oye, no descarto que al final volvamos otra vez Otro esperpento. Biden, Trump. Que eso es lo que pasa, es que al final los pendulazos son así. No se queda luego el péndulo en el punto intermedio, ¡bomba!, al otro lado. ¿Tú crees que Trump es la solución a los problemas? Pues mira, eso pregúntaselo a los americanos. Pero claro, lo han votado los americanos porque estaban hasta los mismísimos precisamente de estos tipos de esperpentos. Es que esa es la preocupación. Es que al final resulta que la solución de todo el wokismo y de la Agenda 2030 sea Trump es preocupante, ¿eh? Porque hemos llegado, pues que eso nos puede llevar al otro extremo también. Claro, Y es lo que quiero bueno, yo. Y no es bueno. Aquí en España ahora mismo es que no tenemos tampoco un líder, pero ¿quién te dice que puede haber un líder dentro de unos años que pueda ser convincente? O una lideresa. ¿Quién te lo dice? Bueno, pues a lo mejor eso es lo que nos hace falta en España. Va a tener que salir tarde o temprano. Porque es que la sociedad civil no reacciona. Pero es que el problema que estamos viendo es que vemos a gente ocupando puestos que no tienen conocimiento de ellos. Yo, con todos mis respetos, ¿no? Porque yo personalmente no tengo nada, todo lo contrario, ¿no? Pero, oiga, que es que el ministro de Defensa debe de ser un general del ejército. El ministro de Sanidad tiene que ser un médico, un cirujano. El ministro de Educación y Ciencia tiene que ser un catedrático de enseñanza y el ministro de Transporte tiene que ser un ingeniero. Pero eso ha sido toda la vida de Dios. Tecnócratas. ¿Sabes? Gente que sabe, gente que sabe por dónde lleva el agua al molino. O sea, estos son refraneros español de toda la vida de Dios. Yo vengo de una generación donde nuestros padres eran semi o analfabetos, pero tenían un sentido común, veían las cosas al vuelo. Sabían lo que era blanco y lo que era negro, lo que estaba bien y lo que estaba mal, y lo que tenían que hacer para que su familia comiera, para progresar y para estudiar eran personas que tenían un sentido común. Sí, pero si te tergiversas la realidad, ya pueden colarte lo que Claro, quieran, literalmente. Es que ese es el problema, ¿no? El problema es que te están... Una realidad paralela. Claro, te están poniendo una ficción, un Matrix, te están poniendo una sociedad donde una persona se cree que tiene unos derechos adquiridos, mis derechos, bueno, pero ¿y sus obligaciones, oiga? Y la educación cívica y saber respetar a los demás. A mí verdaderamente, todo lo que me ha movido a estudiar todo esto y a recomponer el puzzle de todo lo que me ha ocurrido, ¿no? Pues ha sido ver los disparates, ¿no? Ver los disparates y ver las cosas que no tenían sentido. Yo he leído autos procesales en mi procedimiento y en otros, ¿no?, que no tenían sentido. Yo estuve en la defensa de un compañero de Policía Nacional en Cáceres, que hubo una persecución terrible de un individuo que simula que tiene una pierna lastimada, lo trasladan del centro penitenciario al hospital, tira las muletas, agrede a los dos policías ya mayores, dos policías de transporte, custodia y conducción de detenido y custodia de detenido a dos personas mayores, cuando eso es una especialidad muy exigente. La custodia y conducción de detenidos, por ejemplo, en una de las mejores policías del mundo, es una especialidad que es altamente retribuida y requiere unos requisitos tremendos.
Pues a este compañero en el juicio, que me llamó, me lo dijo, oye, Casimiro, ven al juicio porque es que no las tengo todas conmigo. Digo, es que no las debe de tener todas conmigo. El abogado de la defensa de la familia, porque este individuo acabó muerto, falleció por un tiro perdido, una situación que él era el responsable, es el que la provocó, ¿no? Y verdaderamente, pero voy al hecho concreto, ¿no? Y aparece hasta en la sentencia. O sea, el abogado dijo, a enemigo que huye, puente de plata. O sea, coló un aforismo militar en el ámbito policial, cuando en el ámbito policial tenemos 3 normas jurídicas, la 2/86 de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, artículo 5.4, que te dice en todo tiempo y lugar, el 490 del Alecrín, infraganti, y el 408 del Código Penal, la obligación de perseguir delitos de los funcionarios. O sea, y coló eso. Y el magistrado, de los 3 magistrados, hizo un voto particular de legítima defensa, o sea, cumplimiento del deber del policía, y los otros 2, hasta en la sentencia, metieron ese aforismo militar. O sea, es el desconocimiento, es la falta de preparación, es el matrix, es cuando tú ves el reglamento de actitudes deontológico de Policía Nacional en las actuaciones de uso de la fuerza, como te pone disparar a partes no vitales, utilizar el medio menos lesivo, la escalada. Pero ¿usted sabe lo que está pidiendo? ¿Usted sabe lo que está pidiendo ahí? En un momento, eso, en décimas de segundo. En décimas de segundo. Eso es inadmisible científicamente, por la fisiología humana, es imposible. Porque escalar puede usted escalar la violencia, pero desescalarla como usted quiere, desescalarla ya eso es irreversible, porque cuando una persona ve a una cuarta de su nariz la muerte o ve que peligra su vida, esa persona va a tirar todo lo que tira. Yo en mi juicio me quedé helado. Claro, en ese momento tú no lo encajas, pero el fiscal, cuando me pidió a mí mi pena, dijo que un policía empuñando un arma no podía tener miedo. Cuando es todo lo contrario, el policía empuña su arma porque tiene miedo. Tú no sacas la pistola aquí. O sea, nadie va por la calle pegándole puñetazos al aire creyéndose de que le están atacando. Y que estás en tu casa. Fuera parte de mi casa. También una institución del Common Law, de otros sistemas, que es el stand your ground, mantén la posición, aunque no estés en tu casa. ¿Por qué un ciudadano tiene que salir huyendo? Tiene que salir corriendo, como se exige en España. En otro sistema no se le dice al ciudadano que salga corriendo. Yo estoy tomándome un café con ustedes o con mi mujer en un velador y viene un individuo y viene a amedrentarnos y a atracarnos, y aquí te dicen que no te enfrentes a él, que le des dinero y que salgas de allí corriendo. Al final crea cobardes. Claro, es a lo que vamos. Estás creando una sociedad que no tiene principios ni valores humanos. Porque indefensa, inculta. Claro, porque cuando tú eras niño, a ti te inculcaban en el colegio que no dejaras que uno mayor abusara de uno menor. Que un niño de 8º de GB le pegara a uno de 6º. Por eso es masculino y eso... Volvemos otra vez a lo que decía, que es lo que he empezado esta entrevista, que lo que no hay es sentido común. Que lo que falta es el más elemental de los sentidos. Que es que el presidente comunal tiene 800 asesores. 800. ¿Para qué sirven? Porque tendrían que ser gente de los más preparados, de las Francisco, más cualificadas. lo hemos hablado en tu despacho. No sirve para nada. Pero sí lo hemos hablado. O sea, para chupar el nepotismo, para tener una pila de gente que me... Pero tú puedes poner en un sistema... Como le llamamos aquí en Andalucía, agradadores. Agradadores, sí. ¿Está? Pero tú puedes poner en un sistema educativo a un niño de 11 años, de 12 años, con niños de 17, 18 en los institutos. No se puede. Eso no se puede. puede. ¿Y si tienes un pederasta que dice que se siente niña de 6 años? También. O un hombre que se siente mujer y entra a la cárcel. En la cárcel de mujeres. En mi sistema educativo, entra un tío porque dice que se siente mujer y resulta que se quejan en el gimnasio porque quiere entrar en el servicio y en las duchas de las mujeres. Pues si llaman a la policía, encima el que tiene problemas es el gimnasio que no le ha permitido eso, ¿eh? O sea, que hasta que estamos llegando, ¿eh? El extremo del péndulo. El extremo del péndulo. Es que la locura máxima es todo eso es lo que ha llegado. Realidad.
un tío que ha defendido los valores de lo que es la barra y estrella, el que vamos a proteger lo nuestro, vamos a proteger lo que tenemos desde un sentido proteccionista, y eso ha convencido al americano medio, incluso muchos emigrantes sudamericanos, Sí, sí. que han entrado en Estados Unidos de forma legal y que se ganan su vida allí también de forma legal. Y claro, eso ha convencido, porque aquí, por ejemplo, contra inmigración masiva e irregular, muchos de los que más se indignan son precisamente emigrantes que han llegado aquí a España de forma regular, cumpliendo la ley de extranjería, y resulta que ahora dicen, coño, yo que tengo que cumplir con todos mis papeles, tener todo en regla, y ahora llega cualquiera aquí y se me pone por delante. Vamos a ver, es que es injusto. Porque otro principio que dicen que defienden y que es otra hipocresía es el principio de igualdad. Es mentira. No hay igualdad entre esos emigrantes, no hay igualdad entre hombres y mujeres. O sea, que no hay igualdad interterritorial. O sea, todos vivimos en una gran mentira. Y ya no es que no la haya, es que cada vez hay menos. Y la gente, oye, se conforma porque viven en Matrix. Y el que está allí en el barro, todavía tirado en el barro, sin coche y sin ayudas y sin subvenciones ni nada de nada, pues dirá, bueno, pues mañana será otro día. Es que ese es el problema, ¿no? El conformismo. El buenismo, y se ha querido crear una sociedad con unos tópicos y con unos valores de buenismo, de ensueño, de fantasías animadas, que no corresponden con la realidad ni de lo que es el ser humano en sí, en su esencia, ni después de con lo que está viniendo a nuestro país, que son gente con otras culturas, con otra visión. Nosotros, por ejemplo, dentro de la primera regla para imponer la paz y para imponer la seguridad, ¿no?, de una sociedad, es la prevención. La prevención es fundamental. ¿Y la prevención cómo la consigues tú? Pues de una forma presencial coactiva, o sea, coaccionando, que pues teniendo fuerza y cuerpo de seguridad bien equipadas, gente grande, gente fuerte. Aquí a nosotros, en la fuerza y cuerpo de seguridad, a nosotros pues han quitado la edad, han quitado la estatura, han quitado una serie de cosas, que era fundamental en nuestro trabajo. En nuestro trabajo, ¿no? Y en otros cuerpos policiales, por ejemplo, la edad es de 20 a 28 años. Sí, la edad máxima para ingresar en esos cuerpos policiales de otros países es 28 años. ¿Por qué? Porque lo que quieren es un policía con la cabeza bien amueblada, joven, y que de un brinco se salte un coche a lo ancho a la hora de perseguir a un delincuente. Pero es que si yo digo que me siento mujer y me quiero presentar en las oposiciones de bomberos, pues pasó con lo de... Y ese hombre o que se siente mujer... ¿Está cometiendo un fraude de ley? Que no está cometiendo un fraude de ley, que está haciendo que se cumpla la ley, que la ley es un fraude. Cambien ustedes la ley si no quieren que esto sea así. O sea, no le digan que ahora mismo el del juez del registro o al que no le he permitido a esa persona ejercer ese supuesto derecho es el que lo está haciendo bien. No, usted lo está haciendo mal porque está incumpliendo la ley. Es legítimo. Es pura incompetencia. Es que es pura incompetencia. Pero realmente es pura incompetencia porque, o sea, les está salpicando en la cara de cierta manera. Sí, pero les está salpicando, tan tontos son. Pero es que a esta gente les importa un pimiento a las mujeres. Vamos a ver. Obviamente. Por eso, que a los del circulito morado les importan un pimiento a las mujeres. Desde que está el Ministerio de Igualdad, hay menos igualdad. Hay muchísima menos igualdad. Más agresiones sexuales, una legislación del sí y ponen a violadores en la calle. Les favorecen precisamente en el cumplimiento de las penas. ¿Y esas son las que quieren defender a las mujeres? Hombre, yo comprendo que tienen que estar muy resentidas porque lo que estarán sufriendo de los machirulos que han estado con ellas, yo lo entiendo, A ver, pero de todo se sale, si se puede. Hay que decirle, ¿sabes? Pero es que esto, es que de verdad, es que llega un momento en que te indigna. Porque mira, yo lo que he sufrido, lo he contado aquí. Este es un país de cobardes. De cobardes. Que yo llevo una persecución judicial que por temas políticos que todavía no me han señalado ni el juicio. Que un juicio que yo tengo pendiente, que se ha salpicado en todos los medios de comunicación, que no os podéis imaginar lo que está sufriendo mi familia con todo esto, que si yo no hubiera sido el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Vox, pues resulta que en ese procedimiento estaría yo como perjudicado y como estafado.
Pero como yo fui el presidente de Vox, pues me persiguen, sí con acusación popular, pues precisamente los propios de Podemos y otro que es prácticamente un sicario al servicio del PSOE. Y ahí lo estoy sufriendo. Claro que la gente dice, hostia, si es que esto, es que como tú te pongas al sistema, empezando mi mujer me lo dice, es que oponerse al sistema, al Estado, es que muchas veces... Es que es una perversión. Es que es una perversión. Pero ¿cuál es la alternativa? Él por defender su vida. A ti te etiquetan. O sea, ellos tienen sus equipos en la prensa afín y pues te sale un periodista que no tiene ni idea de lo que está hablando, que comete falta de ortografía, que tiene falta de dicción, que ni siquiera sabe escribir ni expresarse en español. Pues te etiqueta y te pone un marchamo en la espalda y ya está. Y a ti quitarte esa etiqueta de la espalda te cuesta la vida. Bueno, de hecho hay muchos españoles, lo hemos hablado antes del programa, estamos hablando ya de cerca de 3 millones de españoles que viven en el extranjero, O sea, que han decidido irse de este país. Y no 3 millones de tontos, ni de inútiles, ni de gente... Estamos hablando de gente preparada. Gente preparada. Alfombra roja para salirse. Gente con una cualificación media alta, que tiene una cualificación para buscarse la vida en cualquier país del mundo libre, de la economía de mercado libre, donde pueden llegar con su título, con su especialidad y estar cobrando mucho más, con más seguridad. Con más seguridad jurídica. Eso echa fuera el talento. Se nos va el talento, no llegan inversores, no llegan gente que venga a emprender aquí en España, porque el emprendimiento resulta que es un valor castigado también. Claro. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues que al final no hay trabajo. No hay trabajo. Además, te dicen, vamos a subir... El otro día, fíjate tú que escuchaba a 2 estudiantes, universitarias, decía, no, qué bueno es este gobierno. O sea, estudiantes universitarias, pero muy de izquierda, muy de izquierda. Qué bueno es el gobierno que nos ha subido, que va a subir el salario mínimo interprofesional, como si fuera el gobierno el que pagara el salario mínimo interprofesional. Y recauda más. Y que, vamos a ver, qué generosos es con el dinero de los demás, Qué generosos es con el dinero de los demás. Porque al subir el salario y subir las cotizaciones y tener que pagar más un empresario, resulta que eso va a repercutir en que haya más desempleo. Eso ya no se piensa. Pero es que encima la poca vergüenza es que de lo que yo te subo, el 25% me lo quedo yo. O sea, yo juego con tu dinero, pero de tu dinero el 25% encima me lo quedo yo. La poca vergüenza y lo ven normal. Yo es que creo ya que se ha vuelto hasta una obligación moral el hecho de intentar pagar los menos impuestos posibles. Y tú ves el caso Coldo, el caso de la mujer del presidente, el caso de su hermano, y todo es que resulta, te dicen que esto es la fachosfera la que está montando todo esto, y luego todos los que son sus seguidores, que los van a seguir votando, les da igual, aunque se demostrara todo y todo que esté blanco sobre negro probado, les va a dar lo mismo. Esto es los fascistas que están montando todo esto en contra de mis líderes. Y si roban, para que roben, mejor que roben ellos que no que roben los fachas. Así te lo digo. No, pero es que después que es algo de verdad. O sea, y a como a mí me han puesto la etiqueta, a este también es malo, y que sea, aunque demostrar, aunque no se haya llevado nada, porque el dinero que está en el banco está muy clarito dónde está el dinero. Pero aunque yo lo pruebe y todo eso, a que se siente en el banquillo. Y si después lo absuelven, pues nos seguiremos metiendo, porque los jueces que lo han absuelto son también unos fachas. O sea, es que no hay solución. Es que ya una vez, como dice Casimiro, te ponen una etiqueta en este país. No, cuando te va una etiqueta, ahora que ya en el momento que te dice que te tiene que resbalar, porque es que claro, si no te resbala, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces? Porque te va a crear también muchos enemigos, pero que hay que pensar que esos enemigos, mira, es que ese submundo no nos tiene que interesar. Hay 3 poderes. Tenemos el poder legislativo, el poder que es el único poder que tiene el sustantivo de poder, que es el poder judicial, el poder ejecutivo, después está el 4º poder, que es la prensa, y después hay un 5º poder en todo Estado de Derecho, que es la sociedad civil. ¿Pero están separados esos poderes, Casimiro? Esos poderes, hoy lo que estamos viendo, el resultado no están separados, porque hay una prensa independiente que está prácticamente, como se decía antiguamente, de traspelo. Ustedes sois una prensa de aquí de... Yo lo que verdaderamente un espacio de libertad, pero es que esto, por ejemplo, si lo que estamos diciendo Casimiro y lo que terrorismo, yo, terrorismo somos unos terroristas informativos. Máquina del fango. La máquina del fango. Pero ¿dónde está la sociedad civil?
¿dónde está la sociedad civil española? Porque yo me acuerdo cuando yo era un niño que cuando murió Franco y se hizo la Constitución, la gente se tiró a la calle masivamente, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, no os podéis imaginar lo que era Sevilla, ¿no? Sevilla estaba prácticamente toda la gente en la calle, la conciencia cívica que había, lo que he dicho del colegio, ¿no? De que un niño de octavo le pegara a uno de sexto, ¿no? Eso era, vamos, ya te hacían la cruz, ¿no? Eso no era inconcebible. Bueno, yo he vivido de niño de la gente cuando no existían los aire acondicionados, las puertas abiertas, la gente durmiendo en la puerta de su casa, los coches con las llaves puestas, en un país súper seguro, un país donde nadie se le ocurría robar nada bueno, y menos asaltar una vivienda a las 3 de la mañana, ¿no? Esos eran unos principios y unos valores que eso se ha ido laminando poco a poco con el devenir, con unas generaciones. Y entonces verdaderamente, y también el Poder Judicial pues se ha ido adaptando y vemos las resoluciones y vemos las sentencias que vemos que te echas a temblar. Pero te voy a decir dónde está esa sociedad, Casimiro, y es que realmente están detrás de un teléfono, del móvil. Porque si vemos, por ejemplo, la entrevista que te hicimos a ti, o la que te hicimos a ti, o sea, muchísimo apoyo, comentarios, la gente compartiendo. Pero es que no es suficiente. Pero es que no tienes, vamos a ver, que no tienes tú los foros sociales donde la gente... Mira, la gente antiguamente iba al cine. Quedabas con tus amigos, ibas al cine, te merendabas por la tarde, después tenías una unión. Hoy la gente con las nuevas tecnologías los ves en los gimnasios y está en la máquina de remo y está el tío mirando el de esto y el otro le tiene que llamar la atención. Oye, que lleva ya un rato... y se creen que por subir una historia están siendo revolucionarios o por compartir un tuit y es que exacto, no es así, no es así. Están ahí con el teléfono móvil ahí grabándose. Están, o sea, yo los ve y digo, pero vamos a ver, por Dios santo, cuando ir al gimnasio es para relajarte, desconectar, concentrarte en el ejercicio físico que estás haciendo. Vamos, en el único sitio donde no lo he visto ha sido en la piscina, porque nadando en la piscina no puedes llevar teléfono móvil. No, hay móviles acuáticos, que capaz que algunos se pongan también. Lo que es lo demás, yo es que verdaderamente es un problema serio, un problema serio y además que le resta empaque, como se decía, ¿no? En el argot taurino le quita empaque, le quita personalidad. Es lo que hemos hablado antes. Una de las grandes mentiras que yo estoy viendo es llamarle a una persona, a un adulto de 35 años que es un joven, que es un niño. O sea, ¿cómo? ¿Que una persona con 35 años le está diciendo a usted que es joven? Oiga, que con 35 años se ha comido ya media vida, ¿eh? La vida de una persona dura 700.000 horas y una persona con 25 años acaba de comerse un tercio de su vida. Un tercio de su vida para formarse y para buscarse un futuro, para tener un trabajo, una especialidad, estudiar una carrera. Oiga, usted a una persona con 25 años no le puede decir que es joven, que es un niño. Usted no puede infantilizar a la sociedad, como se ha hecho. Hacerle creer a una persona de 40 años o a una mujer de 40 años que puede parir como si fuera una primeriza. Así es. Ese es el problema demográfico también. Ese es el problema. Que es que se ha retrasado el reloj biológico de la gente. Pero mentalmente, biológicamente sigue siendo lo mismo. Pero mentalmente. Mentalmente la han bajado, pero es que no. Pero también lo quieren llevar al plano biológico, Casimiro, porque claro. Porque es que después... Tú no puedes, es que hasta los 35 o los 40 años no te planteas lo de la maternidad o la maternidad. Porque para eso tengo yo perros o gatos. Para eso tengo yo perros o gatos. O sea, es que el tema también es que no hay resiliencia ni hay capacidad de frustración. Oye, que tener hijos es también un esfuerzo, ¿eh? Entonces lo mejor es eso para otros. Pero es que eso solo pasa en Europa. En Europa. Y con personas europeas, porque después hay un reemplazo generacional. Es que es un reemplazo generacional, pero que va a ser precisamente con otras culturas que no tienen nada que ver con la nuestra. Esto es la decadencia de Europa. O sea, la decadencia de lo que es la cultura occidental. Que son matemáticas. La cultura grecorromana, latina, toda esa... Pero ¿y por qué se quiere llegar a ese punto? Porque quieren reemplazarlo por otro tipo de cultura que se cree que es más maleable.
inevitable, que yo creo que eso también Pero puede ser al un revés, error. o Es sea, que puede ser a un día de error, hoy eso es. Porque son muchísimo más cultura, por decirlo así, que hombre, mucho nosotros. más fuerte. Mucho más Eso fuerte. sí que es ultraderecha, ¿eh? Eso sí que es ultraderecha. Eso sí que es ultraderecha. Ahí entra la ahí va a ser otra incongruencia vez el también. otro pendurazo. Pero me hace gracia que lo defiende la tía de izquierda. Europa, como siga siendo 2050, esto es una cultura islámica, ¿eh? Sí. Ya no quedan. No van a quedar, europeos. o sea, los europeos van a ser. En Portugal, por ejemplo, se está viendo ya poco a especie poco, ¿eh? a extinguir. Ujú. Que a lo mejor lo que quieren cargar con los europeos, que esto sea una cultura islámica, pues los primeros que van a desaparecer son precisamente los que están promoviendo esa cultura woke, porque se les va a ir el péndulo hacia el otro lado. Porque Sí, les van a pero- cortar el pescuezo. Efectivamente. Los cuelgando O una sea, que eso grúa. es lo que queremos. Sí. Oye, que precisamente aquí lo que tenía que fomentar es la cultura del amor, de la pareja. Oye, todo esto está conectado, porque hemos hablado de la ideología de género. La ideología de género también está con todo esto, porque lo que quiere es precisamente el enfrentamiento entre hombres y mujeres. Y Sí. para que nazcan niños hacen falta hombres y mujeres que se amen. Y luego, transexuales, el homosexualismo, todo esto, resulta que de eso Que no no pueden nacen tener hijos, niños. No pueden tener curiosamente, niños. ¿eh? Por eso es lo que tenemos que Y lo promocionar. Sí, sí. O sea, ideología de género, el enfrentamiento entre hombres y mujeres, el enfrentamiento precisamente promocionar el transexualismo o el homosexualismo. Feminizar Yo lo al respeto. hombre. Feminizar al hombre. Masculinizar a la mujer. Masculinizar a la mujer. Todo lo que va con todos los conceptos biológicos precisamente que llevan a la natalidad. Sí. Sí, pero Y te lo por eso venden se con lo ese están mensaje de cargando. buenismo. Pero eso no cala precisamente a esas culturas que vienen, que eso sí están dispuestos a tener muchos hijos, precisamente porque ya había un jeque que en los años 90 decía, vamos a invadir Europa con Eso el lo dijo vientre de Gaddafi. nuestras mujeres. Gaddafi lo dijo, Gaddafi lo dijo antes de con morir. el vientre de nuestras mujeres. Y se está Y sin tener que desenfundar un arma. Y no así se tiene que que desenfundar un arma. le estamos abriendo O sea las que puertas. no van a tener que desembarcar por el estrecho de Gibraltar precisamente para invadir Europa con un ejército. No, ya lo están haciendo de forma soterrada y callada y nos lo estamos tragando. Nos lo estamos tragando. Salvo Polonia, Hungría, todos muy fascistas. Pero bueno, es que resulta que el tener un sentido común, yo que soy cristiano y creo que hay que ser solidarios, pero el propio Santo Tomás decía que con los inmigrantes hay que ser solidarios, hay que ayudarle, pero también se tiene que integrar y tiene que aportar. El que viene que no se integre y que no aporta, oye, pues a su puñetera casa. O sea, tú vienes aquí para crear guetos en Europa, para crear tu propia cultura de la que tú vienes huyendo y tú me la metes en la mía y en la mía. O sea, tu mierda me la traes a mi casa. Oye, pues vete, ¿eh? Ahí es donde Vete. quiero ir yo. ¿No crees que falta también religión en la base de la civilización? Porque Europa se supone que es cristiana, pero después tú te puedes mofar de Jesucristo y prácticamente no pasa nada. Pero si Hombre, ahora tú haces te- un cómic metiéndote con Mahoma, te con decapitan. te decapitan. Claro. Ya Entonces, lo que pasó hasta en que Francia, en París, en Claro. Charlie Hebdo. Pero eso es lo que decía Benedicto El XVI con el relativismo periódico moral de Europa. satírico, El relativismo que les costó moral. la vida. Vamos. Y claro, es que eso resulta que eso también, dentro de lo que es el catolicismo, parece que a nosotros, ¿por qué? Porque es que la religión cristiana viene de Cristo, que Cristo lo que promovía era precisamente el amor y el perdón. No, y que una y la religión otra no, es eso no tiene nada que ver con el amor y el perdón. ¿eh? Es que yo me tengo que imponer y si tú no pasas por lo que yo te diga, te extermino. Sí, sí, pero que la religión Pero es eso unión. es- O sea, es al unión. final lo que han ido haciendo es quitar los lazos. O sea, todo lo que nos hace sociedad, todo lo que nos une, destruyo la familia, acabo con la religión, Todo, enfrento al hombre y la todo. mujer. Claro, todo es ingeniería Es que es social. desmontar, Mira, desmontar la eso sociedad. nosotros a través de la ventana indiscreta de un patrullero de policía se ven verdaderas aberraciones. Los policías vemos cosas que nos las tenemos que llevar a nuestra casa y no las podemos, porque es que sería entonces, es que no puede salir de la jefatura. ¿Sabes? O sea, nosotros a través de un patrullero de policía, esa ventana indiscreta que tiene, ese uniforme, te hace ver cosas que son dantescas. Bueno, aquí en Sevilla hemos visto, yo he visto durante todos los años que yo he estado de servicio, como los planes urbanísticos, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Tienes a 500.000 de sevillanos viviendo en los pueblos del extrarradio, cuando esos sevillanos tenían que estar viviendo en su ciudad. ¿Por qué no se han construido barriadas para ellos? ¿Por qué se han construido barriadas para otros? O sea, 300.000 sevillanos viviendo en el Aljarafe, 60.000 en Montequinto.
No y sevillanos. además no sevillanos pobres, sino sevillanos que han ido a poner ricos a esos pueblos. Y en la ciudad te has quedado, ¿qué te has quedado tú en la ciudad? ¿Eh? ¿Qué planes urbanísticos has hecho tú para que una pareja de sevillanos jóvenes tuviera una vivienda asequible en un buen sitio o en una buena barriada? Pues los planes con los que más se pueden desembolsar dinero al Te has final. dedicado urbanísticamente a dispersar y a cargarte barrios que eran obreros, donde se vivía bien y donde había te los has cargado, se los han cargado con unas políticas de dispersión. La dispersión, llévatelo tú allí a tu. Claro, han visto más sitio. rédito económico, Hemos separando visto así. verdaderas locuras. Verdaderas locuras que la gente no lo ve o la gente no se da cuenta y la gente te ven como te expulsan de tu propio municipio, ¿no? Y eso lo hemos visto nosotros. También hemos visto la cantidad, porque ese es nuestro trabajo, la cantidad de gente que va drogada por la calle. O sea, yo tengo la plena convicción que más de media España está drogada en su vida diaria. Si no es por sustancias estupefacientes o psicotrópicas, por adictos a medicamentos o a los alcoholes. O sea, yo tengo el pleno convencimiento de que tú entras en una empresa o en una administración pública y nos ponemos a hacer un control de test de alcoholemia o de sustancias y, bueno, de un mismo hospital. Y al móvil. Al móvil, al azúcar, ¿sabes? Pero gente que no. a la pornografía, etcétera. Gente que tú la vas viendo por la calle, porque nosotros, ese es nuestro trabajo, nuestro trabajo, más los policías, las policías locales y la Guardia Civil de Tráfico, o las unidades de tráfico de las policías autonómicas. Nosotros, es una de las cosas que primero aprendemos. A ver si una persona, nada más que le miramos a los ojos, le miramos a la cara, si esa persona ha consumido o no ha consumido. Por el tema del tráfico, ¿no? Que es un delito, ¿no? La conducción de vehículos a motor bajo sustancias, ¿no? O sea, y aquí una de las cosas que tenemos que ver es que están haciendo de nuestro país un narcoestado. O sea, que entren planeadoras por el estuario del Guadalquivir hasta Lola del Río, O que no maten a David y a Miguel Ángel. Bueno, lo de David y Miguel Ángel es tremendo, ¿no? Eso Ya ha se pasado. ve ahí ve a los compañeros con una indefensión en una situación de riesgo y de violencia extrema que, fíjate tú, no los mataron a ti, los arrollaron, le pasaron por lo alto. O sea, ¿a qué es lo que estamos llegando? ¿Pero qué consecuencia ha tenido? Ninguna. Los que dieron esas órdenes, ahí están, cuando eran órdenes que no se tenían que haber Venían cumplido. del ministro del Interior, ¿eh? Esas órdenes no se tenían que haber cumplido. Los compañeros se tenían que haber subido en esa historia. Aquí el ministro, ha estado Ah. aquí con el ministro, y hoy hay que salir de ahí. Oye, que estamos en peligro. Que ha estado aquí el ministro y hay que salir. Sí, bueno. Con esa Cuando mierda. tú utilizar un arma de fuego en España, bien por legítima defensa o por cumplimiento del deber, no os podéis imaginar los requisitos que piden. O sea, Pero yo he leído un montón de sentencias donde era de las cosas más peregrinas, ¿no? De las cosas más peregrinas. ¿Y para dónde apuntaba? O sea, un policía en un subterráneo con unos individuos que habían acabado de dar un atraco, que se sabía categóricamente que iban armados con una escopeta, y cuando uno de los atracadores se baja del coche y lo tiene encañonado el policía, le está preguntando el fiscal en el juicio que para dónde estaba apuntando con la escopeta. Que para dónde estaba apuntando con la escopeta. O sea, oiga, usted ahí... Eso es rizar el rizo. O sea, eso es llevar al riesgo extremo, o sea, la legítima defensa de ese policía. Pero si yo es una persecución de unos atracadores itinerares y no hemos metido en un subterráneo y los tengo encañonados y a mí me sale uno con una escopeta, que tengo que esperar a que me dispare, que tengo que esperar a que haga la demanda de apuntarme, cuando un enfrentamiento, una defensa armada, ¿esos son fracciones de segundos? Ni segundos. Menos. En la prueba de Tueller, en 1,5 segundos, un tío a 6 metros y medio te apuñala, mientras que tú desenfundas, montas y encaras y disparas. Que sí, que tú le vas a dar el disparo, pero él te está acuchillando también. A 6 metros y medio. Y esa prueba se ha tardado, como he empezado antes, se ha tardado 40 años de implementarla un magistrado del Tribunal Supremo. Y ahora ha muerto gente.
¿A cuántos policías o a cuántos ciudadanos en clave de legítima defensa, por lo que ha dicho don Francisco con el tema de la proporcionalidad? ¿Dónde llega la proporcionalidad? ¿Usted se ha leído a Sangre Fría de Truman Capote? ¿Usted se ha leído algún libro de David Grossman, On Combat o On Killing, sobre el combate o matar? ¿Usted se ha leído CSI de Carlos Verbel, que es un periodista criminólogo y de investigación, volumen 1 y volumen 2, Crímenes sin resolver? Es que te empiezas a preguntarle a gente que está en la jurisdicción de lo penal sobre esto, es como a un juez de lo mercantil que no sepa lo que es una letra de cambio, ni lo que es un pagaré, ni lo que es un cheque al portador. Es que es básico. O sea, cualquier persona que esté en la jurisdicción de lo penal o esté relacionada con la violencia se tiene que leer a Sangre Fría de Truman Capote sí o sí. Y si no se lo ha leído, es que no sabe nada de violencia extrema, porque esa es la Biblia. De ahí parte todo lo que se ha escrito a través de la violencia extrema, que sabemos en Occidente. Pero es que además es que la policía están totalmente desprotegidos. Es que dices tú, es que con la pistola, pero es que las armas de fuego con las que se pueden defender, que además no les dejan que se defiendan, estamos que los narcotraficantes van con K-47, ¿eh? Bueno, es que van con un arsenal de guerra, ¿eh? Van con un arsenal de guerra, con unas lanchas que no tienen nada que ver con las que lleva la Guardia Civil. La verdad armas que se han vendido en Ucrania, Francisco. Es que son buenas. Armas que se han vendido en Ucrania, las tienen los narcotraficantes. ¿Cómo han llegado esas armas ahí? Buenos profesionales que se están jugando la vida, ¿eh? Buenos profesionales que se están jugando la vida. No, hoy se policía en España. Ya no es una profesión. Pero dicen que no, pero es que se vota a ver si es una profesión de riesgo y la izquierda española vota que no es una profesión de riesgo, es que han votado. Pero si es que no lo fundamentan científicamente. Mire usted me puede decir a mí que la profesión policial, la de bomberos, las profesiones de riesgo en sí, piloto, marino mercante, todas estas profesiones donde se manejan herramientas, porque un arma de fuego es una herramienta que tiene un funcionamiento mecánico y tienes que saber si aquí verdaderamente un policía de proximidad en España, lo máximo que dispara al año son 50 cartuchos. 50 cartuchos, 2 tiradas de 25 cada 6 meses. Dispara 2 tiradas de 25 cartuchos al año. 50 cartuchos. Es una locura. Cuando los estándares internacionales están diciendo que un policía de proximidad, para que tenga una pericia en el manejo del arma y en el tiro, porque son cosas distintas, una cosa es saber manejar el arma, cargarla, montarla, todo el mecanismo, el funcionamiento, la doblación, la simplación, y otra cosa es el tiro. Sobre todo el tiro propioceptivo, porque es un arma corta. Es un arma corta donde tú no vas a utilizar la mayoría de las veces los elementos de puntería. Vas a disparar por intuición. Claro. Pero Casimiro, que es que tú se lo dices a esta gente. No, pero es que el policía ni 50 ni nada, es que no tenía que llevar ni armas, que tú tienes que dialogar con el delincuente. Que ten en cuenta que estamos hablando con gente que son retrasadas, pero que estás hablando con gente que es medio retrasada mental. O sea, eso que tú le estás diciendo que todo eso es que... El judo verbal, ¿no? El judo verbal. Un individuo. Si es que el policía no tendría que llevar armas. Y si tú te ocupas en tu casa, pues déjate ocupar. Yo te puedo traer, podemos poner... para que lo vea una tacita de té. Una tacita de té. Vídeos de intervenciones policiales, que tengo un disco duro con más de 1.500 intervenciones policiales. Tengo una de unos italianos que se tiran media hora a un individuo, tira cotelo es cuchillo en italiano. Tira cotelo, se tiran media hora. Bueno, pues acaba acuchillando a uno de los policías. Y hasta que no ve el compañero que está acuchillando a su compañero, a su binomio, no abre fuego. Se tiran por lo menos 10 minutos, Tira cotelo y el tío para adelante y para atrás, Es como Benny Hill, ¿no? Sí. Ya era para ponerle la música de Benny Hill. O sea, es una auténtica locura. Auténtica locura. O sea, aquí la gente se cree que en una situación de peligro, en una situación de estrés, va a caer un rayo misterioso del cielo y le va a quitar el cuchillo al que te va a apuñalar. Pues mira, hay un aforismo, hay un principio en violencia extrema que es omnipotente y es aquí en las antípodas, en Japón y hasta en el estrecho de Bering, que es
que lo único que para a una persona mala armada es otra persona buena armada. Punto pelota, es que no hay. O sea, no caen rayos misteriosos del cielo ni nada de eso. Lo único que para a una persona mala armada es otra persona buena armada. Y ya está, y eso es así el fin de los dioses. Y el ser humano, yo no sé cuántos millones me parece, pero lo primero que aprendió el ser humano, el Homo sapiens, o el dental, o el que estaba, o el Homo habilis, lo primero que aprendió fue a coger una piedra y sacarle filo, de sílex, y a cortar y a pinchar. Eso es lo primero. O sea, nada. Y es cuando te dicen, oiga usted, cuando tú has escuchado aquí a juristas y a comisarios de policía que no era proporcional, lo que ha dicho don Francisco, que no era proporcional utilizar un arma de fuego contra un filo o contra un objeto punzante, como que no es proporcional. Entonces ¿qué proporcional? ¿Que vas a tener aquí un duelo a navaja al estilo Curro Jiménez? ¿Cómo que no es proporcional? Si te está demostrando, si demostró Denis Thaler, demostró que a 6 metros y medio aparecían policías acuchillados cuando se hizo la transición de revólver a pistola en los Estados Unidos, en la ciudad de Salt Lake City. Que lo sacó él. ¿Cómo es que sale aquí? Se dio cuenta él, era un sargento. Se dio cuenta, bueno, aquí, ¿cómo aquí tanto policía acuchillado? Que el malo también se llevaba sus tiros. Pero ¿esto cómo puede ser? Y al final, junto a la pata con la oreja, midieron, hicieron esas pruebas en estático. Hoy no, hoy se está enseñando en academia. En academia se están enseñando otras reglas. La fisiología, el efecto túnel, la oclusión auditiva, el efecto LAM. O sea, a ti tu corazón cuando late a 180 pulsaciones por segundo, tu cerebro sufre una merma, cognitiva, sanguínea y volitiva, Sí. Hay vídeos donde compañeros están haciendo movimientos repetitivos por intuición, o sea, porque los tienen. O sea, hay compañeros que están en un tiroteo y no pueden abrir, y lo único que están abriendo es la puerta del coche y le están disparando, porque en ese momento es lo que su sistema nervioso le está diciendo que haga. O sea, y ensayar, o sea, usted es lo que iba a decir, ¿no? O sea, usted para tener una mínima pericia en el uso de armas, como mínimo tiene que pasar por la galería de tiro todos los meses. O sea, estamos hablando de que un policía dispare entre 250 y 500 cartuchos al año. Y eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo. Y tener libertad y tener una galería de tiro o un polígono de tiro y donde se puedan escenificar situaciones reales. Tiroteos con vehículos a motor. Esa es otra de las cosas. ¿Hasta cuándo la jurisprudencia? Aquí ha habido compañeros de Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional condenados porque había jueces que no comprendían de que un vehículo a motor es un arma. Y un vehículo a motor, el terrorismo lo ha demostrado. El otro día pasó en Austria. Entro por una avenida y cojo con un camión y mato a quien me da la gana. ¿Cómo frenas tú a eso? ¿Cómo frenas? ¿Qué tienes que ir a buscar un camión? Tienes que ir al servicio de bomberos y pedir, oye, que aquí hay un tío arrollando a gente con un camión, tráete otro camión para acá porque es del mismo tonelaje. Pues no, pues el policía tiene su arma de fuego y va a dispararle al conductor. O va a intentar pinchar la rueda, le va a tirar la rueda, le va a tirar el motor, le va a tirar, intentar de parar esa masa. Esa masa, peso, que eso es física, volumen, peso, masa, velocidad, inercia, todas esas cosas que hay que saber. Hombre, y es que verdaderamente te vienen aquí, como decía Carlos Cano en una de sus canciones, con bulanicos en la cabeza, pajaritos, bulanicos son pajaritos en la cabeza, y te hacen sentencias o resoluciones o programas políticos que no están con la realidad. No están con la realidad. Yo lo que creo que quieren hacer realmente es que te quiten la esperanza, ¿no? El futuro, el no poder formar familia, que cuando la formas sea fácil destruirlo, que puedan arrebatarte a tu hijo con la ideología de género, que puedan arrebatarte tu casa, que puedan quitarte prácticamente todo, ¿no? Porque así es como se crea un ciudadano de verdad dócil, una persona que no es capaz de defender su idea, que no tiene objetivo. El que no sea crítico, el que sea un borrego, el que sea convertir a la sociedad en rebaño. Sí. En rebaño estabulado. O sea, que es lo que decimos, todo eso que ha dicho Casimiro, que eso que tendría que ser de público conocimiento, sobre todo por quien está trabajando en derecho penal. Pero es que quien está legislando te dice que los policías lo que tendrían que estar es desarmados. Que no tendría que emplearse en ningún caso la fuerza. Porque es que la policía, muchos que han muerto,
precisamente en acto de servicio, es porque piensan que si se defienden lo van a sancionar, le van a dejar sin empleo y sueldo y le va a faltar el pan a su familia. Y al final da su vida precisamente por esa gilipollez en la que vivimos. Sí. Es verdad, Casimiro, han muerto muchos en actos de servicio. Muchísimos. Porque no han querido. Y han quedado parapléjicos también. Han quedado. Bueno, es preferible en un momento dado. Víctimas colaterales. Si yo, una esposa diría, prefiero tener a mi marido vivo que no que tener que llevarle flores al cementerio. Porque lo que está haciendo es precisamente el acto de servicio. Y a muchos policías que les tendrían que haber condecorado y haberles dado una medalla, lo que les han hecho... Eso es un tema que me toca el alma. El hurto de mérito, vamos, hombre, el hurto de mérito. Resulta que es que no, pero es que pero ya no... Es que encima, en otro país, en Estados Unidos, eso no pasa, ¿eh? Hombre, ¿cómo va a pasar? No pasa. O sea, ¿cómo va a pasar? Pero que en vez de condecorar y de reconocer el mérito de un policía que, gracias a haber hecho bien su trabajo, no le hayan dado esa condecoración, sino que encima le hayan abierto un expediente sancionador y cautelarmente le hayan suspendido de empleo y sueldo, eso es una vergüenza. Es una vergüenza que tienen que sufrir muchas policías. Que es el sentido común absoluto, pero es que eso en muchos temas que tú conoces como policía, yo como juez, como abogado, porque es que claro, yo es que además conozco todo el espectro de la justicia, no hay porque no hay. Mucho sé que te indignas de una forma. Un tema que yo estoy recurriendo ahora, de hace 5 años, 5 años, un padre jugando con su niño, le hace un pequeño hematoma en la espalda, lo denuncia la madre hace 5 años, cuando se llevaban fatal. Bueno, pero ¿cómo pasa tanto tiempo? Que ya se han llevado bien, el niño se lleva bien con el padre. Le preguntan al niño, si tu padre te dio un golpe, sí, mi padre me dio un golpe. Pero nada igual, nada, ha dado todo igual. Ni si fue fortuito, si no fue fortuito, si fue proporcional, si fue en acto de corrección. No, fue en un juego. Y de hace 5 años, y ahora lo condenan al padre y al niño a un año y 8 meses de prisión, de alejamiento, cuando además se llevan perfectamente y el niño ve a su padre todos los fines de semana y se lo lleva en vacaciones y lo condenan, y que yo tenga que recurrir a esa gilipollez, esa injusticia por un tema técnico. O sea, que en un padre ni siquiera pueda corregir a su hijo. Pongamos ya, o que un padre jugando con su hijo, que estoy jugando al béisbol y golpeo sin querer a mi hijo, coño, que me tenga que abrir un procedimiento. O sea, que es una mujer que vaya al médico, que se haya hecho una pequeña lesión y la sometan al 3er grado para ver si se sacan de si realmente ese pequeño corte que se ha hecho cortando jamón, o que se haya podido por la escalera, o que se ha levantado y se ha hecho un chichón en la frente y ha ido al médico, le tenga que someter a un 3er grado para ver si es que lo que le ha pasado es que su marido, que es un maltratador, y ella no lo sabe. O sea, ¿qué sociedad tenemos? Es una sociedad neurótica. Totalmente. Una sociedad neurótica. Y una sociedad neurótica lleva a una justicia neurótica. Que eso es lo que yo le decía a esta que me preguntaba en Barcelona, cuando al principio empezaba a hablar, de que qué había cambiado. Pues que tenemos una sociedad que está agilipollada, neurótica, infantilizada, y hace 30 años no era así. Y de eso se ha contagiado la política, se ha contagiado la justicia, y está todo realmente podrido. Porque cuando una manzana podrida entra en un cesto, si no la sacas, al final pudre el cesto. Efectivamente, vamos, es que es así. Y es así, y es así. Así que y tenemos también... Pues por lo menos cada uno en su granito de arena, porque hay que tener esperanza. Yo espero que la sociedad civil reaccione. Yo desde mi despacho, por ejemplo, intento todos los días defender la acción de la justicia. He defendido bueno de Casimiro, porque lo suyo ha sido una injusticia flagrante y me indigna. Y como yo entré en la carrera judicial y la carrera de Derecho, era precisamente para defender la justicia de las personas más vulnerables y que están en una situación de desigualdad y combatir la injusticia. Pero si yo te he mandado atestados nuestros de policía cuando tú eras juez de familia con el fenómeno Cani. El fenómeno Cani, aquí en Sevilla. El padre en Canarias rehecho su vida, la madre que se queda con el hijo empieza a crecer, le saca 1/4 a la madre, le saca 20 kilos, la acorrala un día en la cocina, le pone un cuchillo en el cuello y mamá, todo el dinero que te pasa a mi padre, por mí lo quiero aquí en la mesa.
Y la madre con las gafas de mosca para que no le vea que las vecinas de que el hijo le ha puesto un ojo morado a la madre. Sí. Eso lo hemos vivido aquí. Bueno, ha estado de juez de familia, nosotros hemos intervenido como policía local y hemos hecho ese atestado y hemos cogido y nos hemos llevado al niño, el niño con 1,80, con 90 kilos de peso, ¿sabes? Y había que aflojarlo, ¿sabes? Y tú no sabías que era menor, ¿sabes? Y había que aflojarlo porque le pegaba a todo el mundo, ¿sabes? Y lo has tenido y te lo has llevado a la inspección de guardia, lo has sentado, nos lo has metido en un calabozo y cuando ha llegado el instructor... Es que tantas cosas que había que cambiar. La ley del menor, es el menor que se hace... Bueno, esto es verídico, esto es una anécdota, esto es verídico. Y el niño sentado allí en un banco, ¿no? Que dice que es menor. Bueno, pues no lo sabemos, espérate. Bueno, pues lo pone aquí y pasa el instructor y el secretario que venía de hacer unas actuaciones, venir y acercarse el instructor y decirle al niño, ¿tú qué edad tienes? ¿Qué esto? Y escupirle. Y el compañero, tal como le escupió, le hizo así y al niño le cayeron 2 velas de moco al suelo, ¿sabes? Me ha pegado. Digo, claro, que te ha dado, pero es que tú la has escupido. Es que a mí nadie me ha pegado. Bueno, es que ¿dónde está tu padre? ¿Dónde está el tutor? ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? ¿No? Porque si a lo mejor esa aguantada te la hubieran dado a ti con 10, 12 años. No, pero es que si se le pega una aguantada, hay que tener en cuenta que hasta el año 2007 se podía corregir razonable y moderadamente a los hijos dentro del ejercicio de la patria potestad, que es razonable y moderadamente, ¿eh? Pero ya no. Entonces, para educar, ¿qué hace falta? Corregir. Entonces, ¿cómo se corrige a un niño si no es razonable y moderadamente? Porque si no se le corrige razonable... Hombre, yo no te digo que a un niño se le puede hacer una paliza y hacerle daño. Pero el típico cachete en el culo, oye, lo que estoy diciendo, fascismo total, ¿eh? O sea, que al niño que para que tenga 3 añitos y para que el niño no meta los dedos en el enchufe, en vez de darle un cachete en el culo para que aprenda que eso no es bueno, porque es que electrocutarse es horrible, tú te le tienes que explicarle lo que es un amperio, lo que significa esto, lo que es la corriente alterna. Y el niño, como lo entenderá, pues al día siguiente, pues se electrocuta. Pero eso sí, ese ha sido un buen padre, porque ha intentado corregirle a través del diálogo. O sea, el castigo físico es algo que realmente para un niño en exceso es malo. Pero al niño, ¿cómo se le corrige si no es de forma razonable y moderada y el legislador le ha privado de eso a los padres? Tú has dicho al principio que ¿qué es lo que falta en este país? El principio de autoridad. El principio de autoridad, pero empezando por el principio de autoridad de los padres. Que resulta que llega ese niño Cani con 16 años y le pega a su madre. Y ese niño con 16 años graba, no cuando los del octavo con los de sexto, es que encima graba la paliza en el colegio. Y lo pone y lo publica en TikTok. O sea, ¿qué sociedad estamos generando? ¿Qué sociedad estamos generando? Porque esos que vienen ahora detrás, estas generaciones, son peores, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hemos sabido imponer el principio de autoridad, ni el de los padres, ni tampoco el de los colegios, ni tampoco de las autoridades, ni la autoridad. Al final, o sea, que llega un autoridad, respeto y le escupe al policía y el policía le da un guante. ¿Sabéis quién tiene el problema? El policía. Y lo graba y lo sube. Como hoy en día sí. El policía se queda con el Y escupitajo. ese padre que estaba jugando con su niño, porque el niño tenía un pequeño cardenal en la espalda, que en ese momento se llevaba mal con la madre lo lleva al médico, y ahora, a los 5 años, 8 meses de prisión y 1 año y 8 meses de alejamiento de un padre y un hijo que se llevan divinamente ahora bien. Sí. Y eso es bueno, eso es proporcional, eso es equitativo, eso es justicia. Es que yo me rebelo. Yo me revelo. Pero cualquier persona con sentido común se revela. Volvemos a lo de siempre, sentido común. Otro tema que nosotros los policías hemos visto, ¿no? Y hemos estudiado muy, muy a fondo, ¿no? Sobre todo los que estudiamos ciencias policiales y la criminalística, y yo no quiero irme de aquí sin ponerlo, es cómo han acobardado a la sociedad con el síndrome de indefensión aprendida. O sea, ¿para qué voy a denunciar si no va a valer para nada? ¿Para qué voy a recurrir? ¿Para qué voy a poner una hoja de reclamaciones? O sea, han aburrido a la sociedad de tal forma, y ese lo podéis ver, el síndrome de indefensión aprendida, lo tenéis ahí. Pero con la propia política. No va a cambiar nada. No van a cambiar nada, son todos iguales. Eso es lo que lleva la abstención, ¿eh? Claro. O sea, cuando
Eso lleva a la Y a la abstención. falta de lucha. Yo verdaderamente, hombre, Si todo va a seguir igual. es que una persona mayor, hoy a las personas mayores son víctimas propiciatorias. Hoy la estadística que yo llevo de asalto de vivienda con muerte, con asesinatos, porque dentro de un domicilio es asesinato, porque es el contexto de inviolabilidad que tiene consecuencias inmediatas. Cuando una cosa es inviolable es porque tiene consecuencias inmediatas. No hay que esperar a que llegue la policía, no hay que esperar a que un juez de guardia de una autoridad. No, eso tiene cosas inmediatas. Cuando una cosa, el concepto de inviolabilidad es que tiene consecuencias inmediatas. Y te das cuenta que las personas mayores son víctimas propiciatorias de todo este estado precriminal. Personas mayores asaltadas en su vivienda. Bueno, el caso de José Lomas Espada, que nos llevó hasta manifestarnos a la Puerta del Sol en Madrid, un hombre con 78 años, y dice que no era causa de justificación que hiciera uso de su arma, porque el hombre era cazador, viviendo en una casa aislada con unos muros de 3 metros sobre un individuo que se metió y dice, cuando yo leo la sentencia y leo las actuaciones, dice, es que tenía la motosierra que empuñaba el asaltante, tenía la funda de plástico metida en el espadín y además no estaba arrancada. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Que tenga la funda de plástico metida en el espadín y que la moto no está arrancada. Una motosierra es un objeto potencialmente peligroso que pesa entre 2,5 kilos y 5 kilos. Esa es la media. Y yo, a la distancia que le pegó el tiro José Lomas Espada, se lo hubiera boleado a la cabeza y lo hubiera matado. Yo cojo una piedra de ese mismo peso, de ese mismo volumen, y te la lanzo y te doy aquí en el pecho, en la cabeza, y tú caes al suelo. ¿Cómo es que no hubo un peligro cierto, inminente, contra la integridad física y la vida de ese hombre, con 78 años, con un individuo de 34? Claro que la hubo. Es que eso en Estados Unidos, por ejemplo, no hubiera pasado de las primeras diligencias. Nada. Es que no. Es que no se hubiera abierto ni diligencias. La doctrina Castillo es que nada más que la policía científica demuestra que ha habido forzamiento del exterior al interior, que ha habido forzamiento de puertas y ventanas y ha entrado en tu casa, Tú has forzando, ya se acabó la historia. ¿Has asumido el riesgo? Ya tienes que, es las dos instituciones jurídicas que hay que no se aplican en este país, la asunción del riesgo y la autopuesta en peligro. Yo lo puse en vuestro programa. Sí. El de la caseta de electrificación, los que fueron a robar cobre, se quedaron pegados y ahí autopuesta en peligro, asunción del riesgo. Usted entra a las 3 de la mañana en una casa, en un domicilio privado, forzando puertas y ventanas, y encima usted tiene la poca vergüenza de imponerle al morador un deber de cuidado con el que la agrede. Hombre, yo tendré deber de cuidado con una persona que va por la calle que tendré que, o que yo la estoy manipulando, que yo tengo. Yo tendré que tener una relación con él, ¿no? Claro. Tendré que tener un deber de cuidado, pero con un tío que asalta a mi casa a las 3 de la mañana, ¿tengo yo que preguntarle a qué es lo que viene? Joder, yo me lo lo peor. Volvemos al primer punto, es la locura, es la falta de sentido común y se ha llegado ya a unos niveles a la cultura del esperpento. A unos niveles que ya es que el todo vale, todo vale, o sea que es la ventana de Overton, o sea que algo que parecía impensable hace muchos años, impensable, se normaliza e incluso se convierte en lo políticamente correcto. Pero para eso estamos aquí hoy. Eso es lo que te he dicho yo con lo del tema de la ideología de género. Ahora ya nadie, parece que el que discute eso es un negacionista, es un fascista, es de todo. De todo lo malo que esta sociedad y que hay que perseguirlo. Y a este hombre, le etiquetamos y lo sentamos donde sea, pero a este hay que perseguirlo. Pero a mí lo que más me duele de todo esto... Pero al final eso hace que mucha gente cobarde que diga, bueno, yo no me quiero meter en problemas. Pero es muy injusto, es muy injusto. En el tema de Rubiales, para no meterme en problemas, decimos que esto es una agresión sexual, le ponemos la pena de 10.000 euros de multa, quedo bien con unos y con otros y contemporizo. Y eso es lo que pasa, que hoy en día hay mucha gente que lo que no quiere es enfrentarse al sistema, porque el sistema es capaz de hundir
a la persona más valiosa, al que tenga una reputación maravillosa, lo hunden si tú levantas los pies del tiesto. ¿Qué mensaje final le darías a esas personas? Pues esas personas yo les daría un mensaje de esperanza y de que sean valientes, que se sigan enfrentando, que a mí me ha costado mucho y me sigue costando mucho enfrentarme a toda esa dinámica, a esa dictadura de lo políticamente correcto. Si no nos enfrentamos a las dictaduras, desde luego viviremos siempre como esclavos. Yo digo siempre que hay que vivir, por lo menos, de pie antes que de rodillas. Y morir, pero de pie. Porque la dignidad es la dignidad. Casimiro lo ha sufrido, yo lo sigo sufriendo, pero desde luego, para que algo cambie, tendremos que hacer todos que cambie. Porque, como decía Martin Luther King, para que el mal triunfe, solamente hay que hacer que las buenas personas no hagan nada. No hagan nada. Hagamos algo precisamente para que cambie y este país vuelva a ser el país del que todos queremos estar orgullosos. Dejar a nuestros hijos un país, por lo menos, como el que hemos heredado de nuestros padres. La dignidad, el orgullo de nuestra cultura, de nuestra esencia, de ser españoles, de ser europeos, de ser gente decente. Porque al final yo creo que la decencia se tiene que imponer sobre lo criminal, sobre la indecencia, y la limpieza y la transparencia sobre la mugre. Ese es mi mensaje, por lo menos, de esperanza. Gran mensaje, muy grande. El mío es que ningún Estado, ninguna autoridad, ni ningún gobierno tiene ningún derecho a sacrificar a parte de su población para llevar políticas que son irracionales y están fuera de la ciencia y de la naturaleza humana. O sea, sacrificar a una parte de tu población, sacrificar a la fuerza y cuerpo de seguridad, sacrificar a la gente que trabaja de cara al público, sacrificar a las personas, a los más débiles, para imponer políticas que son totalmente irracionales y fuera de la lógica, del sentido común y de los conocimientos científicos, me parece una auténtica barbaridad. Y la sociedad civil tiene que reaccionar, porque al que le toca, le toca. A Francisco le ha tocado, a mí me ha tocado, a los compañeros de Barbate, los pobres no están vivos, los otros han quedado. Y después las enfermedades mentales. ¿Tú quieres una sociedad sana, próspera, o quieres tener gente con enfermedades mentales, gente con adicciones, gente arruinada, gente como engañar a la gente, a un hombre de 35, 40 años, decirle que es un chiquillo, cuando eso es mentira? Verdaderamente, la sociedad que estamos construyendo o la sociedad que estamos desconstruyendo, desestructurando, eso es verdaderamente un auténtico polvorín. Y esto llegará un día en que la juventud se tendrá que dar cuenta de que los están engañando, que los están utilizando y que tendrán que poner pie en pared. Tendrá que decir, hasta aquí hemos llegado, ya no se puede sostener más todo estas cataratas de mentiras y de cosas absurdas, cosas que verdaderamente las ve como lo que hemos visto, ¿no? El beso de Rubiales lo hemos visto todos los españoles, la prueba documental que es el vídeo. Ni antes, ni durante, ni después ha habido por parte de la besada ningún ademán de separación, de gesto o después de reproche. O sea, eso lo hemos visto en los vídeos, tanto en la acción del vídeo del beso como los otros vídeos que se han visto. Es que eso desde el punto de vista científico es que ahí no hay, el tipo objetivo del delito no se da. Pero en fin, si la gente traga con esto y la gente pues se están suicidando, una sociedad que se suicida, que Roma en el año 480 decidió suicidarse con el pan y circo. Vamos a intentar aprender de la historia, que no se vuelva a repetir. Y el circo ya lo sabemos, lo hemos hablado aquí, el circo es el teléfono móvil, ¿eh? Está como un zombie, que hay gente, yo he visto en la vía pública gente que le ha hecho a otro en un paso de cebra o en una calzada, ponerle la mano, porque es que el tío se metía en la calzada y venía un autobús, venía un camión que se lo llevaba por delante. O sea, yo verdaderamente hay que tirar del freno de mano
y levantar el cuello y mirar y el gran angular y mirar para todos lados y no dejarse ni amilanar ni asustar. Y en fin, ya nosotros, lo que nos han quitado de nuestra vida, a mí me quitaron mi profesión, me quitaron mi carrera profesional, igual que a Francisco. Hemos pagado un alto precio, pero lo que estamos es avisando a la población de que no se dejen avasallar ni amedrentar y que tengan lógica, que lean, que hay que leer, que hay que comprender lo que se lee. Que hay que leer los programas electorales de los partidos. Que despierten. Que despierten, hombre. A mí es muy triste que me diga una señora mayor, llevo 5 años sin ver a mi nieto. ¿Y por qué no ve usted a su nieto? Porque es que me lo prohíbe ver mi nuera. Y digo, ¿y su nuera ha denunciado a su hijo? Sí, lo ha denunciado. Bueno, y al final te dice, bueno, pero señora, ¿usted a quién vota? La mujer vota al partido que ha aprobado esa ley de Biogen. O sea, cuando tú tienes una sociedad que no sabe relacionar sus desgracias o sus ruinas con la papeleta, con el ejercicio democrático de lo que hace, o que se queda en el sofá, o te quedas en el sofá en tu casa. Pero es que estas son las reglas del juego. O las cambiamos o apechugamos con lo que hay y tragamos con lo que hay. Verdaderamente milagros no se puede hacer, porque el que entra a gobernar entra con unas ideas que no son las de hace 30 años. No, es un mensaje de lucha. Hay que tomar las armas, porque al final puede ser mañana cualquiera de las personas que nos está oyendo, su hermano, su madre, cualquiera. Y bueno, estamos poniendo aquí nuestro granito de arena. La palabra es despertar. Despertar. Tienen que despertar y asumir la responsabilidad, que no puede ser una sociedad irresponsable. Yo no tengo responsabilidad. Que cada barco aguante su vela. Oiga usted, vivimos en sociedad, y si vivimos en sociedad tenemos que aportar cada uno nuestro grano de arena, porque es que verdaderamente si no lo aportamos, si no hacemos educación cívica, si no exigimos a las autoridades, si no ponemos esas hojas de reclamaciones, si no hacemos trabajar a los que tienen que defendernos, ¿quién nos va a defender? O sea, es lo que yo digo, ¿no? El alto índice de suicidios, ¿no? Más de 4.000 personas suicidadas en un país que vacila de buen clima, de gastronomía mediterránea, y tienes 4.000 suicidios. Entre ellos muchos precisamente provocados por las injusticias generadas por las políticas irracionales, entre ellas las políticas de género. Exacto. O sea, es que la gente no despierta. Pero vamos, que si para que algo sea posible, primero tenemos que decir es que hay que combatir y no decir que es imposible. Porque lo fácil es decir que esto es imposible y no hago nada. Vamos a hacer posible. Despertar. Yo quiero acabar con una reflexión, con un conocimiento empírico. En temas de violencia, 2 más 2 no son 4. La realidad supera la ficción y el conocimiento empírico se pone al conocimiento dogmático. Siempre el mal, la violencia, el crimen organizado siempre ha ido por delante de la justicia, de las ciencias criminalísticas, siempre van por delante. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías están ahí y el mal va a utilizar esas ciencias, esas herramientas para poder llevar sus objetivos de crimen organizado y de maldad. Y la maldad existe, que eso es consubstancial al género humano. O sea, eso que dicen que el hombre nace bueno, no, hay gente malvada o que lo desarrolla. Y mujeres, por supuesto. Yo siempre decía cuando algunas conferencias, la mala leche no tiene sexo. La mala leche no tiene sexo. Léanse vuelvo a insistir, léanse A Sangre Fría de Truman Capote. Ahí van a ver la maldad gratuita, innecesaria. Y porque un padre buenista implora a los asaltantes de domicilio, le costó la vida a su mujer y a sus 2 hijos. Si ese hombre no hubiera implorado por su vida, hubiera luchado, a lo mejor él hubiera muerto, pero hubiera podido salvarle la vida a su mujer y a sus hijos. Mensaje alto y claro. Creo que se han expuesto muchas verdades aquí. Queríamos agradeceros vuestra participación otra vez. Aquí tenéis vuestra casa, lo sabéis. Gracias por haber
aguantado toda esta charla, que yo creo que es interesante. No aguantado, es necesaria, no es interesante, es necesaria. La verdad es que nos hemos ido ya también animando al hablar con el libertarismo. Es un gusto. Para eso estamos Y ahí. escuchar las versiones de los dolientes, Oye, ¿no? por lo menos yo creo que no se nos podrá decir que estamos equivocados. La verdad, como decía Machado, es muy relativa, hay que ir a buscarla, ¿eh? Sí, pero esta es nuestra verdad. Es la que Y el hemos que vivido. quiera escucharla, que la escuche. Y habrá que tenga otra, pues que debata conmigo su verdad. Pero en el debate democrático hay que escuchar lo que a mí no me gusta escuchar. Y quien nos esté escuchando probablemente sea de nuestra cuerda y piense lo mismo que nosotros. Pero de verdad que lo que estamos aquí contando es algo que si rezuma de algo, es de sentido común. Y si del sentido común hoy en día, es decir, que eres un fascista, pues que venga Dios y lo vea, pues seremos fascistas, pero contamos las cosas como las vemos, no como nos dicen que las veamos. Fascistas con Exacto. sentido común. Yo hay un caso, pues me gusta casos verídicos, casos reales, un compañero dice, Casimiro, es que me han condenado y es que estoy alucinando. Y digo, es que yo nunca te han condenado, ¿por qué? Porque no hay una justicia, no hay un conocimiento empírico. Este compañero, un policía que ha sido condenado porque disparó a un vehículo y el proyectil pues alcanzó a uno de los conductores y el conductor falleció. Y me decía, es que yo siempre he disparado una diana de papel. Digo, claro, ¿ves? Te han hecho una emboscada jurídico-judicial, en sede judicial te han hecho una emboscada. Tú nunca has disparado a un vehículo a motor, tú no sabes la sobrepenetración real que tiene la munición que te da el ayuntamiento. No lo sabes, ¿sabes? Tú has disparado, has ido 2 veces al año, has disparado una diana de papel o de cartón, pero tú no has visto el efecto con tus propios ojos de dispararle a un vehículo, a una rueda, a una chapa, Tú no sabes el poder de sobrepenetración, porque eso es balística forense. Y si tú, al que empuña un arma, no le das una formación de sobrepenetración de la munición que dispara su arma, ¿cómo vas a saber el efecto que va a tener cuando apunte o dispare a un vehículo? Pues eso es lo que tenemos. La realidad no. La realidad se así. impone y claro, tienes personas que tampoco el que la ha condenado y el que ha hecho ese ejercicio, ni tiene conocimiento. Tú eres policía, tienes una pericia, tú eres perito, pero oiga usted, es que dentro de la policía hay policías de proximidad, hay policías de oficina, hay policías que están en unidades especializadas y hay policías que están todo el día no con un arma corta, sino con un arma larga haciendo intervenciones. Sí. De máximo, y además intervenciones de máximo riesgo. Y sí saben la sobrepenetración del arma que tienen. Ahora, si tú haces tabla rasa, tú haces eso, ¿no? No haces una prospección forense, científica del tema que tienes delante, es lo que he dicho, ¿no? Oiga usted, si usted descontextualiza el escenario de los hechos, que es la primera regla de la violencia, ¿no? ¿Dónde se produce el hecho? Porque no es lo mismo que te acuchillen en un ascensor a que te quieran acuchillar en un parque. En un ascensor no tienes escapatoria. A ti te entra un tío en un ascensor con un cuchillo y ya puedes llevar 20 pistolas y ser mejor tirado que una cuchilla te vas a llevar. ¿Sabes? Eso seguro. ¿Por qué? Porque el contexto manda. Y después la naturaleza, ¿no? Desnaturalizar la acción defensiva de la persona que es víctima. Si tú no piensas como la víctima, piensas como el criminal, pues acabarás condenando injustamente a una víctima. Pues señor, ha sido un auténtico placer charlar con vosotros. Os vais a quedar sin disco duro. No, hace un placer y sabéis que esta es vuestra casa y venid cuando queráis. Muchas gracias. Casimiro Villegas, pues Francisco Serrano, bienvenido a la élite. Muy bien. Muy bien, chicos. Buenísimo.